Y la verdad que es muy emocionante ver a un montón de argentinos sin banderas políticas, sin banderas partidarias, manifestándose en un solo reclamo de justicia, de basta de impunidad. Todos sabemos que para conseguir trabajo necesitas un certificado de buena conducta, para abrir una cuenta en el banco, no estar en el veraz, y sin embargo parece que para ser diputado o senador puedes tener un montón de causas abiertas y no pasa nada. Entonces creo que es hora de que la justicia, que son un puñado de jueces federales, los que no están haciendo las cosas como tienen que hacer, los que no se ponen el traje de jueces, los que no hacen honor a su cargo, los que están opacando la labor de otros jueces, de otros fueros que sí hacen su trabajo. Entonces creo que es un claro mensaje para los jueces. Sabemos quiénes son los jueces federales, sabemos qué pasado tienen y sabemos que no pueden explicar muchas cosas. Bueno, acá el pueblo argentino les está pidiendo que den una muestra de que se pueden redimir, de que tienen ganas de hacer las cosas como deben hacerlas, como juraron cuando asumieron el cargo. Es muy fácil cobrar el sueldo a fin de mes, pero no dar las respuestas que tenés que dar cuando hay todo un pueblo que sabe que sin justicia no hay república. Y queremos república, luchamos por la república como luchó Manuel Belgrano, que por eso lo estamos acá homenajeando en el Día de la Bandera. Por eso elegimos este día para hacerlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Tercera Posición, el programa de Rolando Graña. Y allí veíamos dos actos y por allí alguno puede llegar a suponer que son dos países o quizá tenemos que hablar de un juego democrático que está más vivo que nunca. Lo que sucedió en los tribunales de Comodoro Pi con cerca de 3.000 personas que se manifestaron pidiendo un basta rotundo a la corrupción o que los jueces obren de manera independiente. Y por otra parte el acto en Arsenal, ¿sí? Con 25.000 personas aproximadamente, más allá de algunas estimaciones que suben ese número. Pero digo, ¿son dos Argentinas? ¿Hay dos países? ¿Hay una Cristina Fernández de Kirchner que vuelve de la misma manera o a la búsqueda de un electorado diferente, de un electorado independiente, en busca de la ciudadanía, ¿sí? Más allá de los colores del Frente para la Victoria? Vamos a abrir el juego porque tenemos grandes invitados y también, bueno, todo el equipo de Rolando Graña aquí en A24. Leandro Santoro, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos, ex candidato a vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Nicolás del Caño. Gracias, Nicolás, por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda. Es un gusto tenerlo ambos. A ver, primera lectura. ¿Hay dos Argentinas o hay un juego democrático que se va evidenciando en esta previa de las PASO? No, yo creo que es la segunda opción tuya. Yo creo que forma parte de la democracia, la sociedad argentina tiene matices y hay distintos dirigentes políticos que interpelan con distinta suerte a los sectores sociales, en este caso, en el caso de Cristina, que están siendo perjudicados por esta política económica. Igual te digo una cosa, yo estuve hoy en Sarandí y no había menos de 70.000 personas, porque 25.000 personas entran solamente en la cancha. En el estadio. Sí, sin contar, digamos, el campo de juego. Y ya me vas a contar los alrededores también, Sí, cómo se vivió la llegada de Cristina a ese lugar. Nicolás, hay una grieta que se ensancha cada vez más. Cristina habló de nosotros y ellos. Ya vamos a escuchar algunos de los párrafos del discurso. Mira, yo lo que creo es que, por supuesto que hay dos Argentinas. Una de los grandes grupos económicos que se han beneficiado durante este año y medio del gobierno de Mauricio Macri y los sectores de la clase trabajadora, los sectores populares que han recibido un durísimo ajuste, ¿no? Frente a eso creo que la alternativa no está con aquellos que hoy van a las elecciones con un discurso opositor, pero que después, si repasamos lo que sucedió en el Congreso Nacional durante este año y medio, votaron la mayoría de las leyes que necesitó Macri para aplicar el ajuste y la entrega, como el pago a los fondos buitres. Bueno, fueron justamente los distintos sectores del PJ, Sergio Massa, los senadores del Frente para la Victoria, hasta Margarita Stolbizer misma, lo que le permitieron a Macri avanzar con este ajuste, avanzar con este endeudamiento verdaderamente escandaloso que va a hipotecar el futuro de generaciones y generaciones, y eso sabemos que no lo pagan ellos, los grandes empresarios, los especuladores, sino que lo pagamos nosotros, los trabajadores, ¿no? Vamos a escuchar algunos párrafos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? ¿La ven candidata? Enseguida me lo responden. Aquí, Cristina Fernández. Quiero decirles que he tenido ya todos los honores y todos los cargos que ustedes me han dado. Vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón
vengo a sumar a esta... Vengo a sumarme a este espacio porque, en serio, esta preocupación, esta indignación, esta tristeza que también recorre a la sociedad, me conmueve también, porque no me parece justo que estemos sufriendo. No me parece justo que nos hayan desorganizado la vida así, porque saben que siento que le han desorganizado la vida a la sociedad. La gente tenía la vida organizada. La gente tenía su vida organizada, podía planificar a fin de mes, tenía su sueldo, sabía lo que podía gastar, sabía lo que podía ahorrar, sabía cuánto le iba a sobrar para las vacaciones, sabía cuánto iba a separar para la cuota del auto, sabía cuánto juntaba para los ladrillos o la bolsa de cemento de la casa que se estaba haciendo. Eso es tener la vida organizada y eso es lo que han venido a romper. Quizá lo más fuerte o un sello del discurso, decir que nos desorganizaron la vida. Digo, lo más representativo, más allá de hablar de nosotros y ellos, de decir no insulten, para insultar están ellos. Nos desorganizaron la vida en este gobierno. ¿Cómo viste esta vuelta de Cristina? Bueno, a ver, en primer lugar hay que decir que durante los 12 años de los gobiernos kirchneristas, y eso digo, hay que tenerlo en cuenta también para entender por qué ganó Macri, ¿no? Que muchos sectores de trabajadores, de sectores populares, votaron a Macri, no porque consideraban que en Argentina estábamos en Suiza, como a veces nos quieren hacer creer desde el kirchnerismo. Creo que el 33% de trabajadores que están en situación no registrada o en negro son parte de esa situación que viene heredada del kirchnerismo. Digo, porque el gobierno de Macri utiliza la herencia del kirchnerismo para justificar los ajustes contra el pueblo, ¿no? Pero hay que hablar de esa situación de muchos trabajadores, hay que hablar de los bajos salarios también bajo los gobiernos kirchneristas. Es decir, Macri profundizó situaciones... o sea, no son opuestos. Digamos, yo creo que hubo situaciones durante los gobiernos kirchneristas, la pobreza, etcétera. El gobierno de Macri dijo, vamos a combatir la pobreza, y aumentó en 1,5 millones de nuevos pobres. Es decir, pero no es que antes, durante 12 años, ¿no? Hubo 12 años de gobierno y no se hicieron. O sea, no los colocás en veredas opuestas. Yo creo que son alianzas políticas distintas, son programas políticos que tienen sus matices, sus diferencias, pero yo voy a esto, digamos. O sea, acá se dice nos desorganizaron la vida. Ahora, veamos lo que pasa en Santa Cruz. En Santa Cruz, donde gobierna el kirchnerismo, y a esos docentes que no les pagan en su salario, que le ofrece el 3% de aumento a Alicia Kirchner, no le desorganizaron la vida y que están... Yo estuve el miércoles pasado en la movilización de los docentes de la provincia de Buenos Aires, donde participaron los docentes de Santa Cruz también, charlando con ellos, que tenemos, nos conocemos del año pasado, donde fui a apoyarlos también en una dura huelga. Me decían, todavía no comenzamos las clases. Todavía no comenzamos las clases. Hace 1 año y medio, vos y el movimiento político que representás decían que Scioli y Macri eran lo mismo. Un año y medio después seguís pensando lo mismo. Nosotros lo que planteamos en ese momento, eso es una tergiversación de nuestro planteo. Si nosotros lo que sostuvimos en ese momento... No, nosotros lo que sostuvimos en ese momento, llamamos a darle la espalda a los dos candidatos. Sabemos que son alianzas políticas que responden a distintos sectores, no, eso es innegable. Yo no te pido una Yo lo que nosotros lo que planteamos era muy claro. Scioli decía que había que devaluar, que había que arreglar con los fondos buitres, que había que bajarle retenciones a las patronales agrarias, que había que hacer ajuste de tarifas. De hecho, Miguel Bain, que es el principal asesor económico, fue el principal asesor económico de Scioli en esa campaña, hoy es el principal aplaudidor de Macri. Digo, eso es un dato objetivo, no es lo que digo yo. en la primera parte del gobierno. No es lo que digo yo, digo. Entonces, en ese sentido... ¿Crees que Scioli hoy habría hecho lo mismo que Macri? Mirá, yo te puedo decir lo que Scioli planteaba en ese momento y te agrego algo más. Sergio Berni, que hoy estaba en ese acto, Sergio Berni iba a ser, según Scioli lo marcó en ese momento, quien iba a estar a cargo del Ministerio de Seguridad. Alguien que se reivindica haber hecho 2.500 desalojos de piquetes, de corte de ruta, de movilización de trabajadores, de tomas de tierras
de sectores de trabajadores humildes que buscaban obtener una vivienda. Sí, Nicolás, ¿no? permíteme, vos hablás de que Bernie estuvo en el acto, bueno, como tantas otras figuras o referentes del kirchnerismo. Estuviste en Arsenal, contanos. Me gustaría responderle un poquito a lo Dale. que decía Nicolás. Porque cuando vos le preguntás a la izquierda trotskista, ¿qué diferencia se encuentra entre el Frente para la Victoria y Cambiemos? Te dice ninguna. Pero cuando vos le preguntás por qué no hacen un acuerdo con Luis Zamora o con los compañeros del MAS, te dicen que en realidad son visiones ideológicas distintas. Yo creo que el problema que tiene la izquierda trotskista es el daltonismo ideológico. No sabe ver matices. Y eso me parece que es propio de una ideología dogmática que muchas veces le lleva a ser funcional a la derecha. Porque si efectivamente fuesen lo mismo el proyecto del Frente para la Victoria... Con nosotros no votamos la ley de ajuste que votó el PJ. Tampoco, no. El PJ votó... Pará, Nico, yo te dejé terminar y no coincido con nada de lo que dijiste. Aclarémosle a la gente igual. Es cierto que el Frente para la Victoria tuvo una decisión importante en el Senado, tan cierto como que en diputados no se votaron todas esas leyes. Y creo que es evidente que representamos... por hacerle el juego a la derecha, Nico, digo. Ya te pusiste nervioso, pero no hace falta que me interrumpas. Yo decía recién, yo te dejé terminar, me parece que hay un problema de daltonismo ideológico, porque efectivamente en la Argentina, por ejemplo, hay muchas cosas que están pendientes. A ver, si vos me preguntás a mí, la estructura económica y productiva de la Argentina, ¿es como a vos te gustaría? No, a mí me gustaría que sea mucho más industrial, me gustaría que haya más trabajo en blanco, me gustaría que haya más integración social. Ahora, una cosa es tener un gobierno que defienda los intereses nacionales y que vaya en una dirección y que mantenga un rumbo, y otra cosa es que venga un gobierno como el actual, ¿no es cierto?, que lo que hace se lleva puesta todas las conquistas que se lograron en los últimos 12 años y empeora dramáticamente la situación. Si Macri hoy gobierna es porque la izquierda mandó a votar en blanco. Y mandó a votar en blanco por la vieja tesis de la izquierda trotskista que cuanto peor mejor. Entonces, como ellos piensan que cuanto peor mejor, porque de esa manera, cuando la gente sufre, digamos, crece la alternativa de la izquierda dura, así estamos. Termina siendo siempre un giro hacia la derecha. Suponer que es lo mismo, perdóname, cierro con esto. Suponer que es lo mismo es no entender el conflicto central de la Argentina, que es el conflicto distributivo. Recién decías vos en tu introducción, ¿la sociedad se divide en dos campos? Yo creo que no. La política se divide en dos campos. La sociedad tiene muchos matices. Cristina, cuando habla en Sarandí, ¿a quién le habla? ¿Quién es la Unidad Ciudadana o la Unión Ciudadana o el Frente Ciudadano? Son los distintos segmentos de la sociedad que están siendo agredidos por esta política. Los laburantes, los industriales, las pymes, los comerciantes. Ahí hay mucho matiz. Leandro, permíteme, ya habla como candidata, más allá de... Es que va a ser candidata. Digo, ¿no? Porque muchos leían en el discurso que Cristina como que se hacía a un lado, y me parece que es todo lo contrario. ¿Saben lo que son parecidos, Edu? ¿Saben lo que son parecidos? Sí, en el acto de hoy. Eduardo. En el acto, Cristina se lo copió a Macri. Eduardo. Habló con Durán Barba, queda bien esto, lo hicieron igualito. Pero vamos a lo central. La gente que nos mira es un trabajador asalariado. Y la vida organizada se refiere al poder de compra del salario. Y esto para Nicolás. Nicolás, hay que ser muy claros en eso, ¿no? En los últimos años, yo como economista lo vi, si bien la inflación era un problema, el trabajador, el salario, acompañaba o estaba por encima de la inflación. Y claramente la caída del consumo, la caída de la actividad en este año y medio, tuvo que ver con que el salario no llegó a la inflación, tanto los docentes, en la mayoría de los gremios, las negociaciones estuvieron por debajo de la inflación. Los docentes tuvieron 40 días de paro en la Yo creo que la diferencia está ahí. A ver, yo te respondo en este sentido. 40 de paro. Yo te respondo en este sentido. Hubo una, como él menciona, hubo una gran huelga docente contra Scioli en el 2014. Claro, sí. ¿Por qué? Porque también se planteaban los techos en las paritarias y se tenía los sindicatos aliados del kirchnerismo los que buscaban poner un marco a las paritarias para que fueran por debajo de la inflación. Eso, digo, lo dice cualquier economista, que se perdió un 6-7% del salario durante el 2014. Eso no es algo ¿Y se recuperó en el 2015? No es algo que lo podamos negar. Ahí se recuperó en el 2015. No, a ver, vos vas a comparar el piso que le pusieron a las paritarias este gobierno con el anterior. Yo lo que digo, en ese momento hubo una opción que tomó el kirchnerismo que fue ajustar a los trabajadores, digo, porque la devaluación fue eso, ajustar a los trabajadores. Es un ajuste, obvio. Entonces, yo lo que voy, digo, obviamente, el gobierno de Mauricio Macri, desde que asumió, y eso nosotros, por eso, Leandro, me parece que hay que ser en eso objetivo y honesto, nosotros rechazamos todas las medidas de ajuste de Macri, como las rechazamos de todos los gobiernos provinciales que sean del color político que sean. Es decir, y cuando nosotros rechazamos a los dos candidatos en el balotaje, creo que es un error, digo, no pensar por qué ganó Macri verdaderamente y echarle la culpa a la izquierda, que es loco que nos plantean a nosotros que votemos a Scioli, a alguien que planteaba claramente que iba a aplicar un ajuste contra los trabajadores. Salvo en el discurso del balotaje, donde hizo demagogia y mintió, en el resto de las veces. A ver, primero, una cosa importante, vos recién hablabas de Bain, perdóname, vos recién hablabas de Bain. Sin embargo,
La que iba a ser ministra de Economía en caso de que Scioli fuese presidente era Silvina Batakis. Lee lo que opina Silvina Batakis. Bueno, pero yo te voy a decir lo que Además es un error personalizar y presuponer que las construcciones políticas se sintetizan solamente en los candidatos. Por eso yo te mencioné a montones de legisladores que votaron. ¿Quién puso a Bocio en las listas? ¿Pero qué tiene que ver? Cristina Fernández de Kirchner. Se abrió del bloque, se habló del bloque. Obviamente que nos traicionó. Bueno, pero está lleno de traidores que le permitieron votar. Ahí está un punto. Y bueno, y ahora van a venir los futuros traidores. Vos mirá cómo votó Axel Kicillof, mirá cómo votó Máximo Kirchner, mirá cómo votaron la mayoría de los diputados del Frente para la Victoria. Y a ver, es una cosa insólita esto, Nicolás. Los que pelearon contra los fondos buitres fueron exactamente los mismos que vos decís que son los mismos que lo que le pagaron. Entonces es una contradicción. El que se paró en Estados Unidos para defender los intereses argentinos fue Axel Kicillof. Sí. Y lo hizo por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que vos después quieras decir... ¿Por orden o por convicción? Por orden de Cristina, porque la jefa política en ese momento del proyecto... ¿Por orden o por convicción? Por convicción. Convicción. Axel, sí. A ver, Axel fue a negociar a partir de sus convicciones, porque Cristina le dio la orden de que había que defender los intereses nacionales en contra de lo que terminaron haciendo. ¿Por qué no negoció? Por ejemplo, ¿por qué los fondos buitres se pusieron tan duros? Porque tenían acordado con Macri que si Macri llegaba a ganar, le iban a pagar todo y mucho más, porque le terminamos pagando hasta las costas a los abogados. Antes de que pasara lo de los fondos buitres, no es lo mismo. Axel Kicillof lo que buscaba, y eso lo hizo con la indemnización a Repsol, el acuerdo con el Club de París, el CIADI, etcétera, lo que buscaba era volver a endeudarse. Eso es lo que buscaba. Se encontró, ¿no?, con Gries, etcétera, y por supuesto el kirchnerismo planteó una negociación en ese momento distinta. Ahora, nosotros rechazamos el pago de los fondos buitres como rechazamos el pago de la deuda externa. Cristina Fernández de Kirchner fue pagadora serial de la deuda externa. Entonces, nosotros en eso lo rechazamos rotundamente. Rechazamos rotundamente el pago de la deuda. A ver, efectivamente, la Argentina se desendeuda, pero con quita del 70%. Nico, ¿sabés cuál es la diferencia entre vos y nosotros? Que nosotros nos planteamos cómo hacer para gobernar y ustedes siempre se paran en la baldosa, digamos, del planteo testimonial. Cuando vos no te propones, vos decís, nosotros nos oponemos a esto, nos oponemos a aquello, y ya sé, la izquierda se opone a todo. El tema es que nosotros tenemos otro proyecto político. Claro que tiene la revolución social. Político anticapitalista, por supuesto, socialista. Sin embargo, para nosotros tienen que gobernar los trabajadores. Pero sin embargo, ustedes quieren que sigan gobernando los empresarios. Pero sin embargo, por eso lo favorecieron, Leandro. Sin embargo, así no superamos las pasos. Cristina Fernández de Kirchner, Leandro. Cristina Fernández de Kirchner se cansó de decir que bajo su gobierno los empresarios se la llevaron en pala. Digo, lo dijo que Hernández. Bueno, nosotros justamente lo que planteamos un proyecto distinto, completamente opuesto a los grandes empresarios que con Macri también. Para esto, a ver, ¿se puede plantear otro modelo desde el Congreso Nacional? Porque lo que está en discusión ahora, hacia fin de año, es senadores y diputados. Es decir, no estamos hablando de presidenciales. ¿Se puede plantear un nuevo modelo, un modelo diferente desde el Congreso? Y por otra parte, cuando yo decía, ¿se ensancha la grieta o es el juego democrático? Vos decías, no, la segunda opción. Y hablaste de traidores. Entonces yo pienso, el que piensa diferente o se pone en este momento autocrítico de la gestión de Cristina Fernández, ¿es un traidor o de pronto le está dando lugar a otra manera de pensar o de leer el momento político? Son dos cosas. A ver, una cosa es la sociedad y otra cosa es la política. No, yo hablo de la política. Bueno, hablo de los denominados traidores. Si a vos te votan y antes de asumir ya te pasaste de bando, antes de asumir, porque la legitimidad que te da haber sido electo por el Frente para la Victoria para cumplir un programa y después terminás acompañando una cosa distinta, pero no es que la traicionaron a Cristina, traicionaron a la gente que los votó para que hagan otra cosa. Esto es evidente. Eran de los más fervientes acompañantes del modelo. Sí, a ver, vos me dirás... No, fue un error haberlos puesto. Lo han tildado de traidor a Bocio. A ver, yo lo que te digo es, pero no lo digo porque la traicionaron a Cristina o traicionaron al peronismo. Yo vengo del radicalismo, o sea, lo planteo de otro lugar. O sea, si vos, con cualquier dirigente político, vos votás un dirigente político, integra una coalición, y después el tipo no solamente se va del bloque, sino que además vota en sentido contrario de lo que se había comprometido, bueno, a eso, digamos, no sé qué otra palabra hay, pero una cosita más, porque me parece que es importante. A ver. Vos recién planteabas el tema de la sociedad y de la política, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que la sociedad tiene matices, la política tiene que tener convicciones, la política tiene que plantearle de cara a la sociedad qué es lo que va a decir, y uno tiene un contrato electoral también con los ciudadanos. Si vos te asumís en una posición política, vos recién decías, por ejemplo, ¿se puede transformar el modelo económico y social? Yo te voy a ser muy franco. Yo creo que este gobierno, gane o pierda las elecciones, va a profundizar el ajuste. La discusión es qué tanto va a profundizar el ajuste. Si ellos ganan, lo van a profundizar muchísimo, porque ya alertaron que lo iban a hacer. ¿Cómo? Con leyes en el Congreso. Van a modificar el régimen previsional, van a reformar el sistema tributario, van a modificar las leyes laborales, o sea, van a hacer un país más desigual.
Si gana la oposición, y yo creo, si gana Cristina en la provincia de Buenos Aires, ese ajuste va a tener una respuesta, va a tener un freno y una contención. Esto es lo que estamos discutiendo en la Argentina. Votar en octubre significa ponerle un límite al proceso de endeudamiento y ajuste estructural que lleva adelante Macri. Hablamos de uno de los presentes en el acto, hablamos de Daniel Scioli, y me dicen qué simboliza Daniel Scioli, qué representa en el presente armado. Vale. Pero antes, Morosos Incobrables tiene la solución si hay una deuda. Mirá. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Y lo que se busca es precisamente consolidar una alternativa para que los que no están conformes con este cambio, con este rumbo del país, con los resultados de esta del gobierno, sepan que hay una fuerza que se está reorganizando, renovando sus ideas, sus propuestas para defenderla y ayudarla a sacar adelante. ¿Y cómo está el peronismo, Daniel? Con una enorme responsabilidad, ¿no es cierto? Con un espíritu republicano, con un espíritu de volcar toda nuestra experiencia y analizar un contexto internacional. El mundo está cambiando, hay nuevas agendas hoy que tenemos nuevos desafíos. El cambio climático, las nuevas tecnologías, Daniel, el mundo del empleo. ¿Qué tiene ganas de escuchar de Cristina esta tarde? Yo intuyo que va a ser conociendo su voluntad, su responsabilidad y fundamentalmente la preocupación que es coherente con lo que ella transmitió, me acuerdo en aquel discurso histórico de despedida en la Plaza de Mayo, cuando dijo al argentino, bueno, pues hagan cuidar sus derechos. Y hoy la unidad ciudadana es el instrumento en el cual la gente creo que va a ir en búsqueda, en defensa propia, a votarlo para poder defenderse de todo lo que está pasando. Donde juega Scioli creo que queda respondido, ¿no? Sí, creo que, bueno, es algo evidente que más allá de la candidatura que ocupe, es parte de este armado que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner con el PJ de la provincia de Buenos Aires, más allá del nombre, o una gran parte del PJ de la provincia de Buenos Aires. Pero yo quería mencionar con respecto a esto que decía Leandro, coincido en el aspecto que él marcaba de lo que va a suceder, gane el gobierno o no gane, ellos van a buscar avanzar en un ajuste contra el pueblo trabajador aún más fuerte del que han aplicado hasta ahora. Eso creo que está claro. Ahora, lo que creo es que, y desde el Frente de Izquierda en ese sentido, nuestras diputadas, nuestros diputados, han sido quienes han planteado una agenda favorable al pueblo trabajador y la han defendido. Te doy un ejemplo, el tema del impuesto al salario. Macri prometió en la campaña que los trabajadores no iban a pagar más el impuesto a la ganancia de la cuarta categoría. Bueno, sin embargo, eso sigue siendo un robo al salario de una gran parte de los trabajadores, que pasaba con el kirchnerismo, que sigue pasando ahora, que Massa, que dijo que también planteaba que había que eliminarlo, acordó con Macri, con el Frente para la Victoria, que continúe. Y eso lo acordaron en el Congreso. Entonces, la única fuerza que plantea que hay que eliminarlo porque el salario no es ganancia es el Frente de Izquierda. Nosotros planteamos en esta elección que votando diputados y diputadas de izquierda está la garantía en que nosotros nos vamos a oponer a las leyes de ajuste de Macri y de entrega como lo hemos hecho. Y en las otras fuerzas políticas, insisto, ahora se habla contra el ajuste de Macri, pero son los que han permitido con sus votos, porque Cambiemos tiene minoría en ambas cámaras. Sí. Entonces, solamente puede avanzar con estas fuerzas políticas que le han dado todo el aval, todos los votos, y donde gobiernan aplican los mismos ajustes. Entonces, creo que ahí hay un planteo muy concreto, muy claro, y es la consecuencia de los diputados del Frente de Izquierda. Desde ya, nosotros pensamos que podemos ser un engranaje para fortalecer la lucha de los trabajadores, porque hoy algo ausente en el discurso de Cristina, algo ausente claramente, fue que para frenar el ajuste de Macri, no solamente hay que dar la pelea electoral, etcétera, sino que la organización de la clase trabajadora, ella no lo puede decir porque tendría que hablar de todos los amigos burócratas sindicales que cobijó, como por ejemplo Andrés Rodríguez, que firma ahora paritarias de los estatales con no solo a la baja, sino también con cláusulas de productividad, presentismo, etcétera, ¿no? Y es completamente repudiado por los trabajadores, como muchos otros, ¿no? Que cobijó Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, nosotros planteamos recuperar los sindicatos y vamos a estar en cada una de las luchas de los trabajadores. Y quiero denunciar acá que hoy, hace momentos, nos enteramos de que 600 familias
se van a quedar sin su única fuente de ingreso, que es el trabajo de 600 trabajadores de PepsiCo, ¿no? La empresa multinacional que hoy dejó un cartel en la puerta diciendo que cerraba sus puertas. Por lo tanto, nosotros queremos denunciar esto y manifestar nuestro apoyo incondicional, como siempre lo hacemos, a los trabajadores. No puede ser que haya un solo despido. Ese ajuste se sigue aplicando hoy y por eso lo tenemos que frenar. Y la única manera de frenarlo es con la organización de los trabajadores. A ver, algunas cositas de Scioli, ya que una buena y una mala. Vamos con la mala. Primero, después le dejamos el mismo para el final al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Va a ir segundo de Cristina, todo indica. Santoro, ¿puede ser esto? Sí, en la lista de senadores. Ahora, hablar de ajuste de este gobierno con Scioli, que fue un ajustador serial en la provincia de Buenos Aires, es por lo menos de mínima una contradicción. Scioli llevó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, tenía 4 patentes, hoy hay 5 patentes. Cualquier automovilista en la provincia de Buenos Aires de Scioli paga más patentes, además paga más peajes, incrementó los peajes, gobierno de Scioli, subió el impuesto a los ingresos brutos, Juan Enrique no lo puede negar, dejó el sueldo de los médicos en menos de 15.000 pesos. Un médico en un hospital de la provincia de Buenos Aires cobra menos de 15.000 pesos, Vidal no lo corrigió, que quede claro. El sueldo de los docentes de la provincia de Buenos Aires, menos de 10.000. Gestión Scioli. Tuvo más de 60 días de paro de los judiciales, más de 40 días de paro de los docentes y tuvo hasta 100 días de paro de los médicos. El gobernador Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires fue un verdadero ajustador serial y se opuso a los subsidios para los inundados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y no hizo obra hidráulica. Ese va en segundo lugar de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Por lo menos de mínima es un ajustador. ¿Eso es bueno o malo? No, es muy malo. El dato positivo, ¿sabes cuál es? El dato positivo, ¿sabes cuál es el dato positivo? Que no es un traidor. Como vos hablabas de traidor, siempre estuvo al lado y nunca renegó de ser menemista, nunca renegó de Néstor, nunca renegó absolutamente de nada, Scioli. No como los demás. Sí, Cristina y Néstor fueron en la boleta con Menem, después renegaron de Menem. Aprobaron el indulto, después renegaron de ellos. Fueron con Dualde, después renegaron de Dualde. Es más, Dualde seguramente dice que los traicionó. Bueno, entre otras tantas cosas, hablaron de los derechos humanos y después pusieron a Milani, entre otras tantas contradicciones que andan dando vuelta y hablando de traiciones. Sí. ¿Hay un palco depurado? ¿Viste un palco depurado? ¿Hay gente que no se suma para acompañar a Cristina en esta etapa? No, a ver, más allá del palco, si hay un dato característico de este acto de hoy, fue que Cristina rompió la intermediación entre la dirigencia y el pueblo. Es ella con la sociedad. Y es muy fuerte, o sea, creo que todos los que estábamos ahí fuimos en nuestro carácter de militantes políticos. Dirigente político es muy difícil, ¿viste? Muy común escuchar, yo soy un dirigente. En realidad hay muchos operadores, hay mucho hipócrita, hay mucha vanidad en la política, mucho narcisismo, tipo que se quiere hacer ver. Yo veo un montón en el palco. Yo siempre intento correrme un costadito, digamos, pero nadie está exento. Sí, pero lo importante es esto, me parece, porque un acto de 70.000 personas, Cristina cuando habla con un mensaje llano, hace subir a personas con casos concretos, historia de vidas concretos para mostrar la cara del ajuste, el rostro del ajuste. Sin intermediación, proponiendo que no discutamos solamente sobre las cuestiones electorales, sino que discutamos sobre los problemas de la gente. El aumento de tarifas, el aumento de los precios, el problema de la transferencia de ingresos, este bono que se ha sacado, que han endeudado a la Argentina por 100 años. O sea, estos son los problemas que tenemos que discutir. Yo creo que cuando uno lleva la política al terreno de lo personal, entra en el puterío. Y entrar en el puterío debilita la democracia. Uno cuando es un militante político tiene que discutir ideas. Y yo no creo que haya que discutir ideas en función de las personas que circunstancialmente ocupen, salvo los liderazgos históricos, como pudo haber sido el de Perón, el de Irigoyen, el de Alfonsín, el de Néstor, el de Cristina. Después el resto de los militantes políticos tenemos que acompañar y sostener un programa político, un programa de ideas que sea lo que le dé a la Argentina una alternativa. Eduardo, quería apuntar sobre ese tema, el endeudamiento. Creo que la izquierda no votó el pago a los fondos buitres, no lo votaron. Ahora, a eso quería ir. ¿Cuál es la idea de la izquierda respecto al sistema financiero, tanto el nacional, el estatal? ¿Qué propone la izquierda al respecto? ¿No pagar los fondos buitres? ¿Qué hacemos con el endeudamiento? ¿Qué hacemos con la restricción externa, con la falta de dólares para importar bienes de capital? Ese es el tema central de la izquierda cuando está totalmente enfrentada al capitalismo. Mirá, yo creo que, en primer lugar, si evitáramos la fuga de capitales, poniendo una banca nacional única, estatal. Estatizar toda la banca, por ejemplo, si vos evitás que se fuguen en los capitales, se fugaron 400.000 millones de dólares. Solo bajo el gobierno de Macri se fugaron el año pasado más de 30.000 millones. Sí, eso es verdad. Entonces, primero, decir, ¿cómo obtenerlos? En vez de endeudarse, en primer lugar, evitar la fuga de capitales, que justamente la fuga de capitales no lo hacen, no lo hacemos los trabajadores, los sectores populares, sino que lo hacen los grandes especuladores. ¿No se puede hacer con una política con matices?
A ver. ¿Sin estatizar toda la banca? Nosotros hicimos control de cambio. Lo que pasa que eso, es decir, si no se plantea claramente un control de parte de los trabajadores, está bien, no, pero yo voy a lo viable. Yo voy a lo viable. Porque para nosotros es completamente viable. Lo inviable es sostener un ¿La régimen... sociedad lo cree viable? Porque también la sociedad es la que los lleva a ustedes al Congreso, los puede llevar a una presidencia. Nosotros tenemos nuestra convicción y nuestro planteo, y por eso obviamente buscamos convencer a la gran mayoría del pueblo trabajador de que no hay otra alternativa. Miremos lo que pasa en el mundo. El capitalismo, ¿qué tiene para ofrecer? Guerras, los refugiados que mueren en el Mediterráneo, escapando del hambre, de las guerras, de la terrible situación, de la catástrofe que es este régimen social. Entonces, llega Trump en Estados Unidos al poder, un tipo misógino, racista. ¿Por qué? Justamente, y muchos otros sectores de la juventud, etcétera, buscaban otro tipo de alternativas, como por ejemplo Bernie Sanders, que si bien no compartimos su perspectiva, él se reivindica socialista. La mayoría de la juventud en Estados Unidos, un sector muy importante de la juventud en Estados Unidos, opina que el socialismo sería un sistema superior al capitalismo. Sí, sería, pero yo estoy hablando de quién lo llevó a Trump a la presidencia. Bueno, a ver, yo te estoy diciendo justamente eso, que a partir de esta crisis, si no hay una salida desde los trabajadores, la salida la van a dar... Momento. La salida en Argentina como a nivel internacional. Si la salida no se da desde los trabajadores, con un gobierno propio de la clase trabajadora y el pueblo, la terminan dando ellos, que significa eso, hundirnos aún más en la miseria, en la pobreza. ¿Leandro? Yo coincido filosóficamente con el planteo del Frente de Izquierda. Siempre coincido con sus planteos filosóficos. Tengo disidencias políticas. Es el pase del año. No, es el disidencia política. Hago un matiz, una sutil diferencia entre la filosofía política y la política práctica y me cagás el chiste. No. Políticamente es difícil de aplicar. Claro, que la lo que banca... estoy diciendo filosófica es cierto. A ver, el capitalismo es por naturaleza desigual, es injusto, es difícil de regular. Nico recién decía hay que estatizar la banca. Nosotros hicimos un control de cambio y las presiones corporativas, eso fueron lo que provocaron, entre otras cosas, la corrida del 2014. Es muy complejo, porque cuando uno quiere administrar la propuesta y la promesa democrática e igualitaria de la democracia contra un sistema capitalista, digamos, que es por definición desigual y que incentiva la competencia, es como meter un círculo en un cuadrado. Ahora, eso es el rol de la política. La política muchas veces te lleva a tener que concederle parte de la realidad para no transigir en otra parte. Es una negociación. Gramsci hablaba de olas transformadoras, ¿no es cierto? La inteligencia está en saber leer la correlación de fuerza en cada momento para saber qué cosa podés modificar y qué cosa tiene que esperar un poquitito. Te pongo un caso concreto. Por ejemplo, durante el gobierno de Néstor, no se avanzó en la construcción de la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones para nacionalizar los fondos de jubilación y de pensiones. Después Cristina, primero, nacionaliza los fondos de jubilación y de pensiones y saca la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerza daba. ¿Se hizo todo lo que se pretendía hacer para terminar con la pobreza y para terminar con la desigualdad? No. ¿Sigue habiendo pobreza y desigualdad? Sí. ¿Pero qué fue lo que se hizo? Se avanzó muchísimo en reducir esa brecha. Eso es la política y eso es una mirada, digamos, peronista, radical irigoyenista, tercera posición para hacerle un homenaje al programa. Crespe, eso va para la promo. Gracias, Leandro. No, gracias. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes. Seguimos de esta manera. Este es un consejo de Life Group. Fui víctima de un accidente y no tuve solución a mi reclamo, hasta que me contacté con Life Group y fue la mejor decisión. Todos ellos nos eligieron para resolver satisfactoriamente su siniestro. Contáctese usted también. Solicite una entrevista con Life Group, la única empresa en Argentina especializada en accidentología vial. Está como la cola para entrar recién, ¿no? ¿Todavía? Sí, todavía falta, pero vamos a llegar. Amores como nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas sobran las canciones. El peronismo está con Cristina, porque es la única opción, la única oposición fuerte a este gobierno de la bicicleta financiera y de los ricos. Yo creo que lo más parecido al peronismo es Cristina. ¿Crees que los peronistas van a terminar sumándose a Cristina? ¿Los Randazzo, Ishi? No, Randazzo no creo, porque es un soberbio. ¿Qué pensás que va a hacer el Partido Peronista cuando vea esto? Y ojalá, flaco, Randazzo, baja un poco. Yo soy grafólogo, tu firma dice que sos muy firme. Sos un tipo que te plantás y no te querés mover. Movete.
Hoy la leona es Cristina. ¿Cuál va a ser la frase que puede marcar el día de hoy? La verdad que lo mejor que puede decir Cristina es seguir manteniendo lo que fue el legado de Néstor y siempre luchando por el pueblo, que es las bases necesarias, que son la educación, la salud ante todo, para que el día de mañana los pibes puedan crecer, puedan formarse como personas. Yo tengo la esperanza que vuelva, ¿no? Que vuelva a trabajo, que vuelva la gente, ¿entendés? Todo dice que supuestamente hay trabajo, no sé en qué parte está el trabajo. ¿Vos de qué laburás? ¿Qué haces? Yo laburaba en la logística del centro de distribución de... Echaron un montón de gente, todavía no me pagaron. ¿Cómo están hoy las cosas? ¿Cristina puede ganar? Sí, efectivamente. En la provincia faltó mucho colectivo para que llegue otra gente. Sanguchito, ¿lo compraste? Me lo traje yo de mi casa. Vine sola. Porque ¿Qué viniste? vine en el tren hasta Retiro. De allí me tomé el subte y después me tomé el tren hasta acá. Ah, o sea, le pusiste unas ganas tremendas. Siempre le pongo ganas porque yo voy a todos lados. ¿Crees que Cristina si gana por sus propios logros o por la falencia del gobierno? Hay mucha gente que ahora, que yo conozco, que votó a Macri, más de uno, o de más, no sé, del cuánto porcentaje, está recontra arrepentida. ¿Entendés? Entre ellos los maestros. La cancha está colapsada, ves lo que es acá arriba de las vías. ¿Vinieron a laburar o a acompañar a Cristina? Y las dos cosas, venimos a acompañar y de paso también a poder trabajar. Y bueno, a salir adelante con esfuerzo y compromiso yo creo que se puede. ¿Cómo está la cosa en Florencio Varela? Y la verdad que no, muy fácil no está, mucha gente desocupada, mucha gente sin trabajo. ¿Te recuerda Randazzo el tren? Por supuesto que me recuerda la gestión de Randazzo, pero lo queremos de nuevo con nosotros y bancando a Cristina a Randazzo. Si Randazzo le pone palos a la rueda a Cristina, le pone palos a la rueda a gran parte del pueblo. ¿Cómo lo va a tomar el gobierno, los distintos, o el partido peronista cuando vea esta convocatoria? Y se van a dar cuenta contra quién se están enfrentando. Amar es algo hermoso, es darse por completo, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. ¿Estás llorando? Emocionada porque la verdad construyó las palabras con quien lo tenía que construir, con nosotros como pueblo. ¿Viniste de Salta especialmente para esto? A Cristina, a morir. ¿El gobernador vino, Urtubey? No, Urtubey es un traidor. ¿No está con Cristina? No, nada que ver, ese es gorilón. Ella fue para nosotros una mujer honesta y lo puedo jurar y pongo mi cabeza bajo el tren por Cristina. ¿Me entendés? No nos hicimos millonarios, pero Cristina nos dio laburo. Y hoy en día estoy por cerrar mi pizzería. ¿Vos no le vas a poder votar a Cristina? Sí, no lo voy a poder votar, pero yo soy salteña. Yo la vi quebrada, la vi una mujer muy dolida por los pobres, nosotros. Yo soy pobre. ¿Te vas un poco contenta también? Sí, me voy muy contenta de verla a Cristina y que esté fuerte. No dijo si iba a ser candidata, ¿viste? No, nosotros le dijimos, Cristina presidente, ella dijo que ya está grandecita. Hasta hace unos minutos escuchábamos a quienes acompañaban en el palco a Cristina o quienes acompañaban en el entorno a la expresidenta de la Nación. ¿Qué volvió? ¿Volvió de una manera diferente? ¿Volvió para qué? ¿Para transformarse en una candidata en las próximas horas? Se lo vamos a preguntar a Daniel Lipovetsky, que es el diputado nacional del PRO. ¿Qué tal, Daniel? Gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? A ver, ¿qué viste en el acto y qué viste en este regreso de Cristina, si se puede llamar regreso? Bueno, primero vi un acto con una estética bastante parecida a la del PRO, ¿no? Digamos, creo que en esto de hacer un escenario casi 360, no eran 360, pero medio sola y en esa estética sin banderas partidarias, algo muy distinto a lo que nos tenía acostumbrado el kirchnerismo. Yo creo que trató de imitarnos de alguna manera en ese estilo, pero siempre las imitaciones no son iguales que el original, por supuesto. Pero más allá de eso, creo que... Bueno, mostró a lo que fue, lo que ya sabemos, digamos. Yo creo que el acto de hoy quedó claro que lo que simboliza Cristina es el pasado, es el que gobernó 12 años, mal, bien, como cualquiera que esté escuchando podrá tener su valoración, pero es algo que ya fue. Digamos, me parece que volvimos a escuchar a alguien que transmitía como si no hubiera gobernado, relatando problemas del país, que muchos son ciertos, pero que también estaban, por supuesto, y muchos los debemos a su gobierno. Y por el otro lado, de alguna manera, mal no ayuda mucho a la renovación de un partido que viene de una dura derrota como el 2015, volviéndose a candidatear. La verdad que yo digo, tenés el alto honor de haber sido presidenta en dos periodos. La verdad podría decir, bueno, me retiro, dejo a las generaciones futuras, a los nuevos dirigentes,
volver a candidatearse es más de lo mismo, cuando aparte tuviste la oportunidad de gobernar 12 años y la realidad es que no resolvió los problemas graves que tiene la Argentina. No es fácil gobernar 12 años en un proceso democrático en Argentina, es excepcional. Ellos tuvieron esa oportunidad y lamentablemente no lo pudieron resolver. O sea, no lograron la transformación que hubiera hecho falta. Mira, el otro día leí un reportaje a Pepe Nun, a José Nun, que fue secretario de Cultura del primer gobierno de Néstor. Después se fue peleado con Cristina. Y él criticaba, digamos, no es macrista ni nada ni nada parecido, pero él decía, lo que más le criticaba al gobierno de Néstor, a pesar de haber sido funcionario, es que desperdició una oportunidad histórica. Argentina creciendo al 8,5% anual. Primer gobierno kirchnerista, al 8,5% anual. En las materias primas en valores altísimos. Y no transformó, no cambió los problemas graves de la Argentina. Y eso lo criticaba él, a pesar de que lo destacaba frente a Cristina, diciendo que Cristina había sido un desastre. Pero Néstor decía, la verdad que lo que más tengo que criticar a Néstor es que no desaprovechó un momento histórico del mundo y lamentablemente es así. Ahora, es innegable que la capacidad de convocatoria está intacta o hubo un armado extraordinario. Digo, armado en términos de poder captar el desencanto de la gente, o ¿cómo lo llamarías? ¿Qué notaste en la gente que adhirió a este acto? No, a ver, yo no tenía ninguna duda que iba a llenar. Primero es el estadio de Arsenal, no es el Monumental. Si Cristina en el 2007 cerró el Monumental, ahora está abriendo el estadio de Arsenal. Pero más allá de eso, alguien que gobernó 12 años, que tiene una estructura de poder como la que fue el kirchnerismo en la Argentina, si no puede llenar el estadio de Arsenal, directamente ni compitas. Claramente era muy posible que pudiera, con la estructura, con los colectivos, como dijo la señora que decíamos, y los colectivos nos faltaron. Toda esa gente fue con colectivos pagados o por los intendentes del conurbano. Pero hubo gente que dice que fue por las propias, que llevó su sanguchito. Siempre hay, pero yo creo que la gran mayoría era gente llevada por las estructuras, pero eso, no quita. Lo que uno no puede decir es que eso simbolice que tiene un gran apoyo popular. Simboliza que tiene una capacidad de estructura y de movilización para llenar un estadio como este, que no es poca cosa, pero esto no significa que después eso se traduce en votos. ¿Qué significaría Cristina, así como se la ve hoy, en el Congreso? Tiene un problema que tienen varios diputados que yo los veo ella supuestamente va a ser candidata a senadora, pero bueno, más allá también veo a diputados que están en la Cámara de Diputados que fueron funcionarios de Cristina y que realmente se les hace muy difícil poder sostener posiciones cuando tuvieron la oportunidad de gobernar y no resolvieron los problemas en Argentina. Y a Cristina le pasa lo mismo. ¿De qué va a hablar? ¿Va a hablar de inseguridad cuando la inseguridad en la Argentina creció y el narcotráfico creció exponencialmente durante su gobierno? ¿Va a hablar de pobreza cuando dejó 12 millones de pobres? Me parece que en ese punto es donde este tipo de personas que tuvieron una responsabilidad tan alta desde el punto de vista dirigencial, luego cuando llegan al Congreso se les acaba el discurso porque ya tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas y no las cambiaron. Recién hablaban Leandro Santoro y Nicolás del Caño, uno de la izquierda, otro radical, pero que estuvo en el palco que estuvo en el acto con Cristina, y decían que más allá del resultado se viene un ajuste después de las elecciones. Digo, ¿lo dicen en base a qué? ¿Es parte del modelo? ¿Se viene un ajuste? Digo, porque son algunos de los temores que puede tener la sociedad, ¿no? Es la estrategia del miedo, ¿no? La verdad que es decir cosas que no van a pasar. También escuchaba el otro día que hablaban de que vamos a modificar las leyes laborales para felicitar los derechos de los trabajadores, cuando de ninguna manera está proyectado hacerlo. Ya lo ha dicho el gobierno de 1000 maneras posibles. Es darle miedo a la población y creo que la gente ya sabe, no come vidrio, ya no les cree más. Pero de todas maneras está claro de que nosotros no vamos, el camino nuestro es el gradualismo. Justamente por ese gradualismo que hemos ido llevando adelante para arreglar las situaciones del país, es que muchas veces hay situaciones que no se han podido resolver de una forma como nosotros hemos querido, ¿no? Hay dos puntos que necesito de mi parte por lo menos aclarar mi postura. Digo, ¿hubo gradualismo o hubo gradualismo para el gobierno y la sociedad no lo entiende así? Y por otra parte, algunas medidas que implicaron reconocer un error y dar marcha atrás, ¿eso no lesiona la confianza en el gobierno? Mira, con respecto a los errores, sí se cometieron errores, por supuesto, pero cuando uno comete errores, yo hoy contaba que yo fui funcionario de Mauricio cuando fue jefe de gobierno, cuando él era jefe de gobierno, yo fui secretario de Derechos Humanos, y él siempre nos decía, hagan, y en algunas se van a equivocar, por supuesto, porque la única manera de ir haciendo es la única manera de resolver el problema de la gente. Por supuesto que cuando tiene que ver con cuestiones sociales hay que ser muy, muy cuidadoso, y por eso nosotros fuimos críticos, por ejemplo, el tema de cómo se había resuelto el tema de las pensiones por discapacidad, y por suerte el gobierno reconoció
que esto es para mí es un gran valor poder reconocer. Yo lo escuchaba hoy al presidente diciendo que todavía hay gente que la está pasando mal. A ver, comparado con eso, con Cristina, que decía que teníamos menos pobres que Alemania, es un cambio enorme en la manera de transmitir las cosas a la gente. A mí me parece que a la gente hay que transmitirle esto. Y cuando nos equivocamos con este caso, que es equivocarnos en el sentido de que yo creo que hay que trabajar en las pensiones con discapacidad porque ha habido muchos abusos, pero estamos trabajando en una población muy vulnerable y que por lo tanto hay que hacerlo de una manera perfecta. No te puedes equivocar en este tema. Cuando le sacas a alguien una pensión, tiene que ser porque realmente está Por mal eso, puesta. volver y Por estudiar eso caso volver por caso es positivo. es lo que corresponde. A ver, Juan Enrique. Claro, no, la pregunta estaba en referencia a lo que preguntabas vos, Eduardo, respecto después de las elecciones, el ajuste o no. Y uno mira o analiza lo que sucedió en los últimos días, sobre todo con los jubilados. Se aplicó un decreto de los años 90, el 432, y se equivocaron en contra de los jubilados. Después, en la modificación de la fórmula, por allá por octubre del 2016, también se aplicó esa fórmula en contra de los jubilados. Los jubilados perdieron poder de compra el año pasado, la inflación fue del 40% y el aumento fue del 30%. La fórmula, se le sacó el 5% de deducción en la compra con tarjetas. Se está hablando en Argentina 2030, un grupo que tiene que ver con el oficialismo, de estirar la edad jubilatoria. Se cortaron las moratorias. Por eso pareciera ser que todos los errores, prueba y error, son siempre en contra de los más débiles. Claramente con estos ejemplos los mostré. Por eso vuelvo a preguntar, después de las elecciones, ¿se viene un ajuste, sobre todo para los sectores más débiles? A ver, ¿por qué no hablamos también de las cosas que se hicieron? Porque, por ejemplo, el presupuesto de este año, de cada 10 pesos que gasta el Estado, más de 6 están destinados a inversión social. ¿Por qué no hablamos de la reparación histórica para los jubilados, donde resolvimos el tema de los juicios de muchísimos jubilados que estaban hace años litigando contra el Estado y el Estado los lleva hasta la Corte, y además le reajustamos el haber jubilatorio a muchísimos? ¿Por qué no hablamos de la ampliación de las asignaciones familiares, por ejemplo, a los trabajadores de temporada? ¿Por qué no hablamos de la devolución de la ley de devolución del IVA a los productos de la canasta básica? Me parece que hay un montón de ejemplos Justamente de cosas que se cortó, la devolución del IVA fue uno de los cortes que hubo a principio de año. Lo que se recortó fue el 5% de IVA. Claro, pero lo que nosotros establecimos fue la devolución del IVA, no del 5% del IVA, sino del todo el IVA, a los productos de la canasta básica, a los beneficiarios de los planes sociales. Me parece que hemos tomado un montón de medidas, pero por supuesto, a ver, la realidad es que la mejor manera de resolver el problema de la pobreza en la Argentina no es solamente con estas medidas, sino es haciendo crecer la economía y haciendo crecer el empleo. En la Argentina hace años que el empleo no crece, hace años que tenemos 1 de cada 3 argentinos en empleo negro. El gobierno anterior fracasó en esto y nosotros tenemos que apuntar a resolverlo. Es la única clave. Luego todas las medidas sociales van a servir, son paliativos, pero la única manera de resolver la pobreza en la Argentina es crear empleo y empleo en blanco. Esta es la única manera. Y el camino que estamos haciendo justamente para generar inversiones, el presidente ha tenido una política expansiva en cuanto a recorrer el mundo para traer inversiones, porque su obsesión justamente es eso, es hacer crecer la economía para que crezca el empleo. ¿Hay brotes verdes? Hay brotes verdes y hay un sector que está pasando muy mal, como decíamos en el living anterior, nos referíamos a situación de desempleo de mucha gente que hoy por hoy en una empresa han quedado en la calle, o por lo menos le han colocado el cartel de despedidos. Sí, a ver, siempre cualquier persona que sea despedida es una tragedia, siempre. Digamos, nuestras estadísticas dan que hoy el empleo en blanco registrado ha crecido y ha recuperado lo que perdió en el 2016. ¿Son números reales? Sí, son números del CIPA, no son números del INDEC, son números del CIPA, porque la estadística del desempleo, que es la que se midió del primer trimestre de este año que salió la semana pasada, es la que mide por encuesta el INDEC. La estadística del CIPA es la que mide los trabajadores que hacen los aportes a través de su sistema de QUIL. En eso el crecimiento del empleo aumentó, digamos, recuperó lo que se perdió en el pasado. Por lo tanto, hay un crecimiento del empleo, por supuesto, un crecimiento para recuperar lo perdido. Hay que apuntar a que crezca el empleo. En este contexto hay crecimiento, como siempre ocurre, bajas y altas. Lo que hay que apuntar es que siempre altas y bajas sea superior a las altas para seguir generando crecimiento del empleo. ¿Viene un semestre de qué tipo? ¿Qué No, imagina? Digo, con la obra pública empezó a dinamizarse, pero que no alcanza. Ayer Daniel Arroyo nos decía, hace falta obra pública, pero más allá de las maquinarias, pico y pala. Es decir,
traer dentro del sistema a la gente que hoy ha perdido absolutamente todo, no solo la fuente de trabajo, sino el proyecto, la previsión y demás. Sí, yo coincido con Daniel, pero eso depende de los intendentes. Yo creo que nosotros estamos haciendo unas grandes obras. En la provincia de Buenos Aires están haciéndose obras que no se habían hecho nunca. Por eso cuando escucho que Scioli iba a ser candidato, cuando no resolvió un solo de los problemas de los bonaerenses, me parece realmente una toma de pelo a los bonaerenses. Estamos haciendo las grandes obras financiadas por el Estado provincial y nacional. Las pequeñas obras las tiene que financiar la Intendencia, estas que dice Daniel, que está bien. Y para eso nosotros, a cambio de lo que hacía el otro gobierno, no discriminamos en el reparto ni de la coparticipación ni de los fondos de la provincia hacia los intendentes en el conurbano. Por lo tanto, me parece que esa obra hay que mantenerla. Más allá de eso, igual, la construcción se está recuperando. Yo veo un segundo semestre mejor con una baja de la inflación que va a permitir, de alguna manera, recuperar capacidad de compra de los trabajadores. O sea, que el sector privado vuelva, no sé si a ser vigoroso, pero por lo menos a intentar recuperarse. En la provincia de Buenos Aires los permisos, por ejemplo, en el tema de construcción privada, los permisos de este año han aumentado muchísimo de obra versus los del año pasado. Yo creo que hay una reactivación, por supuesto que, insisto, para que se vean los resultados, como dijo el presidente, falta seguir trabajando, tenemos que lograr que la inflación baje mucho para que la paritaria que se negoció este año signifique una mejora en la capacidad de compra de la gente. Bien, Juan, tenías algo por allí, a ver. Sí, claro. ¿Sabés qué datos del Ministerio de la Producción? El monitor de la economía real mostró que sí, muestra claramente que hay algunos brotes verdes. Y mañana se va a conocer el estimador mensual económico del INDEC. Acá tenemos nuestra caricatura de siempre. Edu, mirá, los brotes verdes, medio que me saca un poquito la lengua, pero vamos a mostrar los números reales. El Ministerio de la Producción mostró este esquema. Algunas actividades que realmente sí muestran actividad económica. También se puede ver la industria textil. Esto es el primer trimestre del año 2017. Cayó casi un 25%. Y las actividades que muestran claramente que puede haber una actividad, un brote verde, llamémosle, tiene que ver con la construcción, por la obra pública y con el sector agropecuario. Ahora, ¿eso se traduce en la gente? ¿Se traduce en la gente que nos está mirando realmente? Cuando miramos lo que es el empleo privado versus informalidad, que ahí lo escuchaba Daniel atentamente, sí, realmente esto no es catastrófico, pero no hemos recuperado aún lo que teníamos en el año 2015. Estos son datos oficiales. Datos del CIPA, del Ministerio de Trabajo. En el año 2015 había esta cantidad de empleos privados, 6.300.000. Y fíjate que en realidad llevamos perdido casi 20.000 puestos de trabajo. Sí, se perdieron, se recuperaron, pero todavía estamos muy abajo con respecto al año 2015. Ahora, con los brotes verdes, estas actividades, el sector de la construcción y el agro, fíjate que tienen mucha informalidad. Por eso, prácticamente, no se ve, la gente no lo ve, no lo percibe, no lo siente. No aumenta el consumo, Eduardo. Ya te escucho, Daniel, pero digo, ¿los números de 2015 eran igual de confiables que los de hoy? No. Una pregunta. Y la otra, ¿cómo se vence la informalidad? Es una batalla que intentaron muchos, que otros dieron con fuerza y que hoy seguimos padeciendo el mismo inconveniente. Mira, yo creo que con respecto al INDEC, por supuesto que no. Por eso, por ejemplo, cuando se hablaba de la estadística del desempleo del primer trimestre de este año, no la pudimos comparar con los años anteriores porque no había estadísticas confiables del INDEC, que por supuesto no las hacía. Por ejemplo, recordemos que decía, no mido la pobreza porque era estigmatizarla, con unas locuras que justificaba Kicillof en su momento. Pero por el otro lado, con respecto a la informalidad, ese es el gran desafío. La verdad que todos los gobiernos anteriores fracasaron. Esto no solamente responsabilizo al kirchnerismo. Nosotros impulsamos un proyecto de ley en el Congreso para de alguna manera bajar lo que significa el costo laboral de tener un empleado en blanco, que no significa flexibilizar los derechos de los trabajadores, sino son los impuestos al trabajo. Explícame esa diferencia, explícale a la gente esa claro, diferencia. Porque cuando uno es empleado en blanco, tiene empleado en blanco, están los derechos, digamos, las cargas de los trabajadores que tienen que ver con la obra social, el aporte jubilatorio, y después por el otro lado están los impuestos que paga el empleador por tener un personal en relación de dependencia. Esos impuestos son muy altos. Nuestra idea es bajar ese impuesto, es decir, que el Estado de alguna manera tenga una pérdida fiscal para de alguna manera incentivar a que haya incorporación de empleados y cuando más blanquees más empleados. O sea, esa pyme que tiene 10 empleados que pueda tener 12. Que pueda tener 12. El comercio que tiene 5 que pueda sumar y otro. Que hoy esos impuestos, claro, más. que hoy no los contrata porque dice, ¿para qué lo contrata si el costo de tener un empleado en blanco es tan alto que no lo puede pagar? Pero ese mensaje, digo, así como desde la descripción que haces, suena muy claro. Digo, ¿le llega al empresario, al dueño de una pyme,
a quien tiene un comercio? No, primero tendríamos que aprobar la ley, no la pudimos aprobar todavía, por eso necesita modificar la ley. Pero yo creo que si la ley la pudiéramos aprobar, sobre todo vinculado con las pymes, insisto, y aparte tiene que ser una ley, que es lo que estamos poniendo, es que la ley sea solamente para creación de empleo. No es que vos podés sustituir a un trabajador antiguo por uno nuevo que no de estas características. Pero si nosotros aprobamos la ley, yo creo que vamos a volver a insistir con una ley de estas características. Vamos a, en alguna manera, lograr de alguna manera avanzar en el problema que tenemos, ¿no? Daniel, una pregunta. Esa ley con respecto a la baja de aportes y contribuciones a los trabajadores ya se utilizó alguna vez y es una crítica muy fuerte de muchos sectores de economistas. Eso se utilizó en los 90 y no reactivó el empleo. Eso fue un fracaso. ¿Por qué pensás que ahora puede funcionar? Porque primero tenía otras características, no era similar, no era las mismas características que esta. Digamos, a ver, nadie tiene en este caso la ciencia exacta, que nosotros creemos que es una manera de incentivar. Insisto, la mejor manera para que crezca el empleo es crecimiento económico, eso está claro. Pero además creemos que ¿qué puede hacer el Estado para incentivar la contratación de trabajadores? Bueno, de alguna manera que el empleador pague menos costos por eso, sin afectar los derechos de los trabajadores, porque esa es la clave. ¿Y si cortamos las importaciones para que haya actividad económica en las pymes, sobre todo? Mira, vos sabés que si vos mirás las estadísticas del comercio exterior, te vas a encontrar que no hay una oleada de importaciones. Te mostraba el sector textil, sí, veíamos el golpeado, sector textil, caída de actividad. Si vos ves las importaciones, te diría que están en niveles similares a los del 2015 o menores. Por supuesto que quizá tenga que ver con la caída de la actividad, que insisto, estamos tratando de recuperarla, hoy el propio presidente lo dijo, pero no tanto por las importaciones. A mí me parece que los que ponen el eje de las importaciones se están equivocando, porque analizando los datos te vas a encontrar que no están así. Además nosotros tenemos un instrumento que son las licencias no automáticas de importación. Eso nos permite de alguna manera, que son para que la gente entienda, un permiso que tiene que pedir el importador para poder importar. Y con eso nosotros vamos monitoreando cómo están los niveles. Y la verdad que somos muy cuidadosos, sobre todo con el sector textil, que siempre sabemos que es uno de los más vulnerables a la importación de China, por ejemplo, ¿no? Dos temas que a los trabajadores les resultan muy difíciles de sobrellevar. Uno, la inflación. El otro, la presión impositiva. La cantidad de días que hay que trabajar por año para hacerle frente a la presión impositiva. Hay algo bueno, es que el gobierno lo tiene en carpeta, pero hay algo malo que prometió hacerlo antes. Y creo que va a quedar para 2018. Lo escuchamos a Macri, un minuto hablando de inflación. Estamos haciendo lo que había que hacer y los primeros resultados comienzan a asomar. El país ha comenzado a crecer. Hemos recuperado los puestos de trabajo que habíamos perdido el último año y cada día se generan nuevas oportunidades. Hemos puesto en marcha el plan de infraestructura más importante de nuestra historia, con obras que comienzan y terminan en las fechas establecidas. Y después de más de 20 años hemos recuperado el crédito para que la gente pueda comprar su primera casa con créditos a 30 años. Hemos bajado la inflación y ya va a ser la más baja desde el 2009. Pero también soy el primero en saber que todavía falta mucho. Allí está. ¿Cómo lo ves al presidente? No, muy bien. La verdad que yo siento, cuando veo un presidente realista, es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos. Alguien que no le mienta a la gente, que diga las cosas que se están haciendo bien, pero también reconozca cuando hay algo que no se está haciendo mal. Los presidentes que nos mintieron o que estaban fuera de la realidad nos fue muy mal en Argentina. Uno fuera de la realidad era de la Rúa, digamos, que parecía que estaba en otro lado, y de otra que nos mentía, como fue Cristina, que nos decía esto, ¿no? Comemos con 6 pesos, tenemos menos pobres que Alemania, el país está bárbaro, y la verdad mientras había 12 millones de pobres en la Argentina. Parece que la única manera de resolver los temas es con alguien que esté centrado, como es el presidente, que hoy lo marcó claramente. ¿Qué cosas estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos falta? Me parece que realmente uno... Daniel, pero los datos del empleo del INDEC del primer trimestre muestran un desempleo del 9,2% y no hay crecimiento del empleo. Por lo menos por lo que dijo el presidente, eso no es así, no es real. Mira, la estadística del empleo del primer trimestre es una estadística estacional. El primer trimestre siempre baja. El otro día lo escuchaba al ex ministro de Trabajo Tomada, que reconocía lo mismo. En el 2013 él decía lo mismo, es estacional y está bien. Sí, lo escuché también, pero la diferencia de estacionalidad con el año pasado es del 30% y lo común es del 15%, o sea que es muy fuerte la caída en el primer trimestre. Si vos comparás, eso habrá que compararlo con, no sé con qué lo comparás. El año pasado. Pero 2016. No teníamos, la estadística del primer trimestre no la teníamos, es otra base, Tomás, pero no tomes la misma base por la tenés. Podrás comparar con el cuarto trimestre y comparar el primer trimestre con el cuarto trimestre es una estadística equivocada. Hay que comparar primer trimestre contra primer
primer trimestre. Más allá de eso, por supuesto que, insisto, el crecimiento de empleo en blanco ha crecido, por lo tanto, si creció la informalidad habrá que estudiarlo y habrá que ver por qué se da en esa situación, pero si creció el empleo en blanco parecería muy extraño que la caída sea tan pronunciada en el empleo no registrado. Hablamos un poco de candidaturas, ¿te parece? Dale. Lo está siguiendo tan de cerca Esteban, está siguiendo no el día a día, el hora a hora de algunos candidatos, que no sé si alguno no se va a bajar por el agobio que siente. A ver, Esteban, ¿qué tenés ahí? Renovamos la Polaroid. ¿Te acordás que ayer lo teníamos a Esteban Bullrich en el Frente Cambiemos, que es el gobierno, obviamente? Hablamos de provincia de Buenos Aires, madre de todas las batallas. ¿Se bajó alguno? 3 senadores se renuevan y 35 diputados. Ayer lo teníamos más chiquito a Esteban Bullrich, al ministro de Educación, y estuvo en Misiones. Lo dejamos, lo habíamos sacado ayer, ¿o no? ¿Lo dejamos hoy? ¿Te parece? Pero yo la voy a agrandar, mirá. Se ve ahí, la agrandé demasiado, che. Me van a tildar de oficialista. Ahí, Gladys González, la voy a agrandar, para mí va a encabezar la lista de senadores, se lo podemos preguntar al diputado también, si esto es así, Gladys González. ¿Lo ves así? Los dos son muy buenos candidatos. A Gladys la conozco, a los dos los conozco mucho, son excelentes candidatos. Gladys fue una muy buena diputada, hizo un gran trabajo en la intervención del SOMU, un gran trabajo en un lugar dificilísimo, y ahora tiene a cargo Kumar, así que es una gran candidata. ¿Son esas cosas que no se ven? ¿Son esas cosas que no ve gran parte de la es un gran cuadro político, aparte no sabes lo trabajadora que es. Así que me parece que sería una gran senadora y va a ser una gran candidata. Pero Esteban, por supuesto, ¿quién negarlo, no? Ha sido el ministro de Educación del presidente, del jefe de gobierno Macri en la ciudad, y ahora es el ministro de Educación, ha trabajado mucho. ¿No está lesionado, no está herido por la paritaria nacional y por la exigencia de los docentes? No creo, yo creo que a ver, la paritaria nacional me parece que fue una cuestión donde incluso los propios gobernadores en su momento pedían que cada uno negociara su paritaria. Y por eso se hizo. El año pasado nosotros hicimos paritaria nacional y este año no, a pedido de los gobernadores. Y me parece que en general viene trabajando muy fuertemente para mejorar la calidad de la educación, que es el gran problema que tiene hoy la Argentina, ¿no? A ver, bueno, Esteban, hoy lo dejamos entonces, Edu, si te parece, Gladys González, Esteban Bullrich. Los diputados parece más claro, esto se tiene que definir el día sábado, todavía hay tiempo. Manes, el médico, muy conocido, a la hormiguita Ocaña, lo tenemos, y a Toti Flores, un hombre de La Matanza, de Lelita Carrió, los 3 primeros. ¿Sí? El que gane se estima que se va a llevar entre 12 y 14 diputados de los 35 que hay en cuestión. Bueno, ¿qué hacemos con Cristina, Edu? Porque ayer dijimos que juega seguro, pero hoy no dijo nada, Cristina. ¿Cuándo lo anunciará? ¿Para qué juega? Yo la adelanto. ¿Lo anunciará sobre el filo del cierre? Yo creo que sí, va a esperar hasta el final. Va a esperar hasta el final. ¿Pero ya lo tiene decidido? Para mí sí, aquí hace un acto como este hoy, la verdad que es imposible. ¿Para qué haces un acto de esta característica si no vas a ser candidata? Pues quizá para anunciar lo que dijo en su discurso. No dijo Viene tampoco. a sumar como una más. Bueno, la verdad que sumar como una más y que para resolver el problema de Argentina, a ver, si quiere sumar, resolver el problema de la corrupción, lo tiene a Debido ahí. Si quería sumar para resolver el problema de los bonaerenses, lo tiene a Scioli ahí. La verdad que con ninguno de los que estaba hoy en el acto puede resolver el problema de la Argentina, que ya no resolvió cuando gobernó. Así que no, yo creo que va a ser candidato. Bien, bien. A ver, Te Esteban. completo, si te parece, segundo Scioli, yo lo dejo. Ya era antecedente de Cristina de llevar el misterio hasta el final, hasta el día sábado. Lo ha hecho un montón de veces. La lista de diputados provincial sigue ahí en danza. Insaurralde, si quiere, es candidato. Si no, va a ser Espinosa, que es el presidente del PJ bonaerense. Aquí jugará Unidad Ciudadana. ¿Quién va a ser el candidato a gobernador en 2019? Esto es hoy, ¿no? Puede cambiar. No sé si tenemos tiempo para hablar un poquito de Randazzo. Breve sobre eso. Bien, bárbaro. Randazzo juntó ayer a 12 intendentes. Les dijo, a mí el Círculo Rojo me banca. Se lo dijo para que no se vayan, no sé. El kirchnerismo cuenta que tiene menos de 12 intendentes, le cuenta entre 3 y 4. Por ahora, lo dijimos ayer, se enfrenta con Ishi. Sí, acá, mirá, se van a pelear. El kirchnerismo dice, ganar a Randazzo es ver Ishi, te lo había dicho ayer. Sí. Bueno, es un eslogan de campaña. Ya se va repitiendo el chiste, Sí, ¿no? se va Pero repitiendo bien. y no tenemos otro, Edu, querido. Sí, Bueno, después lo traemos a Corona mañana. Bueno. Bueno, y un país parece más claro, más ahí Stolbizer para encabezar senadores, y por ahora yo lo dejo a Felipe Solá, que es diputado, para encabezar la lista de diputados por provincia de Buenos Aires. Muy bien. En Comodoro Pi hubo una movilización que fue ganando fuerza a través de las redes sociales, apoyada por algunos dirigentes de Cambiemos, Lilita Carrió, uno de ellos. ¿Cuál es tu mirada de lo que ha ocurrido allí? Fue una manifestación, sí, de alguna manera que surgió de las redes sociales, expresando una preocupación de la gente que con el poco avance de la justicia respecto a las causas de corrupción y también por la lentitud de la justicia, ¿no? Yo soy abogado y sufrimos todos los que intervenimos con la justicia, la lentitud, no de ahora, pero en causas tan importantes como son las vinculadas con actos de corrupción en la Argentina, realmente uno desearía que las causas avancen más rápido, ¿no? Me parece que
Nosotros en el Congreso hemos ido aprobando a través de iniciativas del oficialismo, de Cambiemos, del propio presidente Macri, diferentes normas vinculadas de lucha contra la corrupción, como es la ley del arrepentido. Recordemos que la ley del arrepentido no se aplicaba, por ejemplo, en los casos de corrupción, solamente se aplica a partir de la reforma que impulsó Cambiemos, o, por ejemplo, la que estamos tratando de aprobar ahora, que es la ley de responsabilidad penal de las empresas, que es algo que también era clave, que parece increíble que la Argentina no lo tuviera, ¿no? ¿Y por qué no lo tuvo nunca esta ley? A pesar de que, por ejemplo, Uruguay, Chile, Brasil la tienen, ¿sabe por qué? Y porque el kirchnerismo nunca la quiso aprobar, porque por supuesto que con esa ley van a ser sancionadas empresas como OTESUR, Los Sauces, otras construcciones, etcétera. Hay una lista enorme. Y por eso en la comisión que sancionó, que dictaminó, que es una que yo presido, que es la Legislación General, junto a la Legislación Penal, esta semana no vino el kirchnerismo, porque obviamente no quieren leyes anticorrupción, y esa me parece que es un poco una de las grandes diferencias. O sea, ¿una marcha de la justicia con mayor celeridad significaría más gente presa? Bueno, por lo menos más gente que esté involucrada en una causa que tuviera sentencia. Yo quiero siempre que el que esté involucrado en una causa tenga sentencia, absolutoria o condenatoria, pero la búsqueda de la verdad tener sentencia. En el camino principal. Yo quiero la sentencia. La verdad que tener a la gente dando vuelta, sea culpable o no, está mal. Y por eso me parece que es necesario que la justicia sea más rápida. ¿Va a ser muy sangrienta esta campaña? Yo creo que, no sé, sangrienta, no, a mí no me gusta hablar nunca. Sangrienta en términos lógicos. Sí, la verdad que, debería ser dura porque creo que va a ser dura porque, digamos, se contrapone, me parece, dos modelos de hacer política incluso, pero sí creo que tenemos que de alguna manera transmitir que la violencia es un mal para usar en política. Digamos, ya no fue muy malo los argentinos con la violencia en la política, lo que pasó en la previa a la dictadura cívico-militar del 76, no hay que volver a repetir historias parecidas, no digo que pasa lo mismo. Digo, yo lo veo a veces en las redes sociales, ciertos miembros del kirchnerismo muy violentos, y me parece que lo mejor que uno puede transmitir es que uno puede estar de acuerdo, desacuerdo, pero siempre con respeto, podemos disentir, como disentimos acá o allá, pero eso no significa la violencia. Y me parece que en la campaña tenemos que marcar bien las diferencias. Me parece que la grieta lo que marca es una grieta, está la grieta, en el medio hay dos lugares. Bueno, dos lugares son muy distintos. Me parece que es el que gobernó 12 años y nos llevó a la situación que estamos hoy, y un proyecto que quiere cambiar la Argentina para resolver los problemas que tiene. Y me parece que eso va a ser lo que se va a ver en la campaña. Sí, a ver, Néstor, por ahí, ¿qué tenés? Sí, permítame preguntarle al diputado Eduardo si hay una corrupción tolerable, si hay una corrupción que se puede permitir y otra que es imperdonable. Pregunto esto porque ha habido algunos casos, algunos está desarrollando ahora. Hay un juicio oral y público contra Raúl Granillo Campo, el ex ministro de Carlos Menem, por enriquecimiento ilícito por $1.300.000. La Oficina Anticorrupción desistió de ser querellante allí. Y en las 4 causas por Odebrecht que hay en la Argentina, la Oficina Anticorrupción tardó meses en convertirse en querellante y esperó a que el ministro de Justicia, Germán Garabano, se reuniera con representantes de Odebrecht y solo entonces tomó esa decisión. En cambio, es querellante en todas las causas de corrupción del kirchnerismo. ¿Hay una corrupción tolerable? No, en mi opinión no hay la corrupción es un delito y por lo tanto todo delito debe ser, si se comprueba y se comprueban los autores, tiene que ser condenado. La verdad que después, si la Oficina Anticorrupción fue creyente o no, creo que tendrá alguna justificación procesal. La verdad que le cuento no conozco la causa de Granillo o Campo, pero si se comprueba que hubo corrupción, tiene que ser condenado. Acá en la Argentina, todo el que comete un delito tiene que ser condenado y tiene que cumplir la condena, sea un delito de corrupción o sea un delito de lesa humanidad. Le cuento lo que explicó la Oficina Anticorrupción. Dijo que no tenía personal ni capacidad operativa para atender 2 juicios orales al mismo tiempo. Una oficina, recordamos, encabezada por Laura Alonso, con una estructura importante, una estructura burocrática importante. Respondió que no tenía estructura para afrontar 2 juicios orales al mismo tiempo. Sí, más allá de eso, digamos, independientemente del rol de querellante o no de la Oficina Anticorrupción, el que tiene la responsabilidad es la justicia, el Ministerio Público Fiscal y todos los que intervienen en el sistema judicial, y me parece que son los que tienen que resolver. Más allá de que estaría bueno que el Oficina de Corrupción siempre pueda ser querellante, pero más allá de eso, la responsabilidad es de la justicia, y Granillo Campo, me imagino, será la causa vinculada con su función como funcionario del menemismo. Por lo tanto, estamos hablando de una causa de la época de los 90 que recién está llegando a juicio oral. Bueno, eso es un claro ejemplo de lo que no debería ocurrir nunca más. ¿Nos preocupa la corrupción realmente? Sí, por supuesto. O tenemos doble cara. Es decir, bueno, un poquito de corrupción se puede tolerar, como decía Néstor. De ninguna manera. Y la mejor muestra es lo que aprobamos en el Congreso.
Sancionamos la ley del arrepentido por caso de corrupción. Estamos tratando de sancionar a las empresas que cometan delitos por caso de corrupción, cosa que nunca se hizo. Sancionamos la ley de acceso a la información pública para justamente transparentar todos los procesos de gobierno. Claramente este gobierno tiene una decisión política de luchar contra la corrupción y claramente se ve que el gobierno anterior no la tuvo, porque si no hubieran venido la semana pasada a la Comisión de Legislación General a dictaminar la ley y no vinieron y además nunca impulsaron una ley como esta, insisto, a pesar de que Uruguay, Brasil, Chile sí la tenían. Así que claramente nuestro gobierno tiene una posición, el presidente Macri sobre todo, clara posición para enfrentar, digamos, la corrupción, que es un flagelo en la Argentina. Daniel, gracias por haber venido. Gracias a vos, muy amable. Un gusto. Vamos a la justicia justamente y a lo que ha sucedido hoy con la movilización convocada a través de las redes sociales, pero que tuvo a un gran impulsor y fue Gustavo Segre. Escuchamos. No, yo creo que esto que estamos viendo acá es un movimiento de la gente que se cansó de que le roben. Y fundamentalmente mostrarle a la gente que se puede hacer un país mejor con jueces que hagan su trabajo y que la gente los va a apoyar por eso y legislación que sirva para que la gente se arrepienta, porque tenemos una ley de arrepentido que nadie se arrepiente. En estos momentos se está llevando adelante un acto con un mensaje totalmente diferente. ¿Qué opina de esto? Yo creo que hay que respetar todas las ideas. Si nosotros empezamos a pensar en un país con políticas de Estado y no con políticas de gobierno, donde no importa lo que pase y no importa el partido que promueve una cosa, si es mejor para el país hay que apoyarlo, si es mejor para la gente hay que apoyarlo. Y acá debe haber seguramente gente que no es solamente simpatizante de Macri. Ojalá haya gente que simpatiza con Cristina, con Massa, con Stolbizer, no interesa con quién, pero no importa, lo importante es respetar. Si alguien no piensa igual, lo interesante es que con respeto podamos pensar en cosas para el país. Y yo lo que veo y vivo en el exterior es que acá siempre le buscamos la culpa del otro y no pensamos en cómo podemos hacer para que no nos roben más, para que las leyes sirvan y para que los jueces hagan su trabajo. ¿Vos sos argentino, Gustavo? El fútbol argentino tiene un campeón, es Boca Juniors, con una manito que ¿Cómo le me dio dio la Banfield. pata hoy, ¿Se puede decir eso o no? ¿No? ¿Qué cosa? Y no sé si es puede decir conveniente. nada bueno. No sé si es Oiga, conveniente. un poquito más de respeto con el campeón. No, le digo que no. Por Banfield, que bueno, que no pudo ganarle a San Lorenzo, o sea, no le dio ese empuje que necesitaba el torneo para definirse en la última fecha. Ahora, ¿cómo es la barra del campeón? ¿Cómo es la barra de Boca? El hombre que más sabe, sin duda, es Pablo Carroza, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Un placer, ¿cómo Bien, están? gracias por venir. No, por favor. A ver, últimos movimientos, hay una rebeldía de la barra de Boca. Sí, hay que decir que hoy el gobierno la tiene medianamente controlada, la barra de Boca, Sí. porque la fueron corriendo a través de decretos, a través de reglamentaciones, sobre todo la última de Guillermo Madero y de Patricia Bullrich, donde la barra de Boca apela, donde va la justicia al contencioso administrativo 8 y al 4 le dijeron a Rafael Diceo y a Mauro Martín que por el momento no pueden ingresar a la cancha. Entonces de ese lado la van acorralando. Todavía, si bien la medida cautelar fue dada de baja, el recurso de amparo sigue en pie y ellos entienden que a pesar de las distintas causas penales que tienen, van a poder volver a la cancha en un corto o mediano plazo. Pero la realidad es que Rafael Diceo y Mauro Martín hasta hace poco controlaban la barra de Boca y ellos se encargaban de que no hubiera saqueos, de que no hubiera secuestros, de que no hubiera robos incluso dentro de la tribuna. Hoy al no estar los líderes, lo que sucede es que las terceras y cuartas líneas quieren subirse a esos negocios, a esos paravalanchas. Entonces yo creo que puede llegar a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque en cualquier momento se va a desatar una interna, porque hay mucha gente de diferentes barrios que al no estar los líderes quieren copar ese lugar. Ahora, fíjate cómo un mal que no lo terminás de dominar, cómo va creciendo, ¿no? Porque antes, a ver, hace 20 años, ser barra brava, ¿qué significaba? ¿Tener el poder de qué? De ¿Del pelearse... ¿El estacionamiento cerca de la cancha? O mucho menos por ahí, de Sí. pelearse por la bandera, digo, no que esté bien eso y esto esté Sí, mal. O sea, 20 años atrás, eso. Sí. Venimos para acá. A ver, andá acercándote. Sí. ¿Qué otras cosas se fueron sumando al poder que tiene hoy la barra brava? No solo de Boca, sino de otros equipos. Primero fueron los estacionamientos, digo, los trapitos ilegales, extorsivos. ¿Lo admiten los barras? Algunos sí, otros no. En River, por ejemplo, ese negocio es de la policía y ellos se encargan de lo que tiene que ver con los puestos de comida, de bebida, con el merchandising. Entonces empiezan a aparecer un montón de factores. Boca y River tienen reventa, por ejemplo. Entonces cuando uno va a la cancha de Boca y pone un handy en una transmisión de fútbol y dice ¿de dónde venís? Te dicen de Puerto Rico. Pero ¿cómo? Si Boca
los hinchas no pueden entrar a la cancha, ¿cómo están los turistas? Bueno, ese es el negocio de la barra, en este caso, de las más numerosas del país. Digo, la de Boca, la de River, la de Independiente, la de Racing vende indumentaria. Entonces el negocio es redondo y aparte acá hay un sistema que es de arriba para abajo, donde arranca con la justicia, evidentemente porque entran por una puerta y salen por la otra, donde los dirigentes políticos son cómplices y los dirigentes de los clubes muchísimo más porque los ven todos los días, los conocen y no son capaces de denunciarlos y cada vez que el Estado pide el Estado de Derecho de Admisión no se lo dan. Se vio en Mar del Plata, es el último partido, muchos hinchas de Boca en el estadio Mar del Plata jugando con Aldo Civi. Eso los no neutrales. No, claro, no, en realidad eran hinchas de Boca que estaban como visitante o como local. Y eso no lo vio nadie, no lo vio la justicia. Sí, que viajaron, ¿no? Sí, el tema acá es que el señor Juan Manuel Lugones dijo que no podían ir los hinchas visitantes, entonces echa la ley, echa la trampa, los hinchas de Boca fueron igual, le sacaba a la policía las camisetas, igualmente todos los neutrales terminaban hinchando por Boca, terminaron con las bengalitas, terminaron con un montón de cosas que se ven habitualmente con la figura del hincha neutral. El mismo hincha neutral que va a estar mañana en Bahía Blanca, porque al Ministerio de Seguridad decir no queremos a la hinchada de Boca, bueno, los dirigentes de los clubes, en este caso de Aldo Civi o de Olimpo, saben que la manera de facturar es justamente llevando las barras grandes o llevando al hincha genuino de Boca, de River. En este caso Boca estaba por salir campeón, viajaron 16.000 personas a Mar del Plata, es decir, fueron igual, sin la camiseta, pero el negocio terminó siendo el mismo. Vos sabés que hay una situación bastante binaria de cómo manejar esto, y Pablo bien lo decía. Rubén Pérez, cuando estuvo al frente del Coprocede, ¿sabés cuál era la lógica? Hablemos con Rafa Diceo o hablemos con los capos de la barra, y tenían un feedback inmediato. ¿Para qué? No me rompas todo. Entrá tranquilo, meté los bombos, la bandera, todo, pero no me rompas todo, no me rompas autos. ¿Me entendés? Negociaban. Sí. Ahora Lugones en la Previde cambió esta lógica, pero no sé si va a ser para bien o para mal. Como dice, bueno, los metemos en cana, pero abajo queda un quilombo bárbaro. Yo creo que hay que dialogar con ellos y más allá que sea políticamente incorrecto, esto no se soluciona sacando encima a Rafael Diceo o a Bebote Álvarez porque son conocidos. Acá el negocio... O sea, dialogar es negociar. No, no es negociar, es decirle, vos hacete cargo de la tribuna, en cuanto hay un problema en la tribuna, vos como líder vas preso durante 6 meses o sea, y no salís. Cargarlo de una responsabilidad. Pero si ellos quieren estar en la tribuna, hay que cargarlo de esa responsabilidad, y si no, que no se hagan cargo de la tribuna. Es delegar el poder de policía un poco, es decir, como nosotros no lo podemos controlar en la tribuna, que lo lidere uno más fuerte, digamos. Pero lo que pasa ahora es que terminan sacando a los líderes y aparecen todos los satélites de la barra y termina siendo mucho más perjudicial para una hinchada de fútbol. Entonces el cuento nunca acabar. Vamos a compartir ahora un informe de Rolando Graña para GPS. Tiene que ver con esto. Míralo, es imperdible. No te pierdas ni un solo segundo. No pagamos entrada para esto, pasamos gratis. Pactar con los barra bravas es pactar con el diablo. Tarde o temprano te terminan traicionando, todo tipo. Pedro, ¿me podés decir con quién te hablas? Decime cómo es el nombre del jefe que tenés que hablar. La policía lo único que hace es meterlos adentro de la cancha, porque es la única manera, como le dice la misma policía, de tenerlos tranquilos.
conocida, ¿no? La de siempre. Es Ahora, una vergüenza. ¿la gente sigue festejando, sigue acompañando el andar de los Barras? Siempre. Yo creo por eso Digo, acá, la gente, me refiero al resto de los hinchas, al hincha genuino. al que se siente viendo este informe un imbécil, ¿no? Porque Sí. se paga el viaje para ir a Ecuador cuando se juega a miles de Pero kilómetros. después cuando llega la barra de Boca se sacan fotos y cuando llegan los borrachos del tablón los aplauden también. Entonces son parte de ese sistema. Compran entradas de reventa, es decir, fomentan todo eso. Por eso creo que hay dos caminos. Uno es el judicial y otro evidentemente es el cultural. Si no nos explica que un tipo que va a la UBA o que es médico se crea que porque está arriba de un micro es capaz de saquear un supermercado chino o revolearle una piedra a un juez de línea. Pero si hace eso es porque no van presos. Bueno, por Porque eso digo, una cosa es la o quedan delincuencia en el detenidos y fútbol. después alguien los saca. Una cosa es la delincuencia en el fútbol y esto que veíamos del Barra pasándole el handy al policía tiene que ver con el crimen organizado y con la delincuencia. Y otra cosa es la violencia en el fútbol donde participa el hincha genuino. Tampoco podemos ser hipócritas como sociedad y todos sabemos que la barra, cualquier barra, no sé en el caso de Boca, pero sabemos que los barras tienen un lugar, un asiento en las comisiones de todos los clubes. Se sientan en la comisión al lado, así, o sea, al lado del sentarse. presidente y toman decisiones. No podemos ser hipócritas. Sabemos que son parte de las comisiones. Si no, no hay presidente que gane. Claro. Si no, no hay Eso es dirigente clarísimo. que Y se lo haga muestran dueño las de un club imágenes. si no es con los barras. Mira, a propósito de esto que dice Juan Enrique, hace un par de años hubo una investigación sobre la barra brava de Boca, la llevó adelante un juez que se llama Manuel de Campos. Se originó a partir de aquel episodio del perro que había hecho pis en la vereda y la barra brava terminó agrediendo a un vecino de Mataderos y lo mató. De esa investigación... ¿Caso Chirino? Exactamente. De esa investigación se realizaron una cantidad de expedientes conexos. Hay quien criticó la investigación por la falta de prolijidad. Allí hubo intervenciones telefónicas y hubo filmaciones. En esas conversaciones telefónicas aparecían desde fiscales federales arreglando con la barra brava de Boca y tomando whisky en confiterías muy paquetas de la capital federal, hasta directivos de Boca arreglando las penas de los jugadores para que pudieran jugar en partidos importantes. En el medio de todo eso aparecían barras bravas de Boca filmados en el departamento de socios del club, duplicando carnet que después le entregaban a modo de pase de entrada a los propios barra bravas, a los propios hinchas, a los propios que entraban sin pagar su entrada. Y tenían identificado los molinetes que la Policía Federal liberaba para que pudieran entrar sin pagar. ¿Sabés qué pasó con esa causa? Se la sacaron al juez de campo, la mandaron a un juzgado vacante y terminaron todos sobreseídos. Néstor, la secretaria privada del ex gobernador Scioli era la esposa de quién? De Rafa Diceo. En la primera época de Scioli como gobernador. Otro dato, que ya con esto acá se cae todo. Boca o River, cualquiera, juegan en Kuala Lumpur y hay 50 o 100 tipos que van un miércoles. Claro. ¿De qué laburan? Bueno, ¿Qué esto laburan? pasa en el Son dirigentes ascenso. del club. Esto pasa en el ascenso, donde no hay hinchas visitantes, juegan y con un economías lunes a las 2 de la muy tarde chiquitas. y los barras siguen yendo y se hacen pasar por jugadores suplentes, por utileros. Es decir, la connivencia es enorme. Por eso es la fuerza de choque. Pero acá primero hay que culpar arriba y después hay que ir a buscar abajo. El barra no baja un plato volador y se sube un paravalancha. Alguien lo pone en ese lugar. Digo, el hincha común hasta se ilusiona y cae en la trampa, ¿no? Del juego de vuelven los visitantes, no están las condiciones dadas, este fin de semana sí, los neutrales no, es peligroso que viajen. Digo, y me parece que estamos siempre en el mismo lugar o 10 pasos para atrás, ¿no? Y aparte no cambió absolutamente nada. Y por un lado la ministra Bullrich no quiere saber nada con la vuelta de los visitantes y por otro lado Lugones y Ritondo sí quieren que vuelva el hincha visitante. El problema es que en provincia de Buenos Aires hubo 5 partidos. El ejemplo de los 5 partidos a comienzo de temporada. 5 partidos, 5 incidentes. Entonces Vidal levantó el teléfono y dijo, basta de visitantes. Bueno, ahora estaba por salir campeón Boca, les servía políticamente también esto de los visitantes, dijeron, no visitantes por el tema de los traslados, sí neutrales. Por eso yo creo que es payasesco todo esto. Olvídate del viaje que hace la barra o los integrantes de cualquier barra brava al exterior. Olvídate del dinero que le pueden dar para hacer una rifa. ¿Cuánto gana un barra? Bueno, no todos ganan lo mismo. Acá el problema es que si uno ve los listados públicos de dependencias municipales, se da cuenta que está repleto de barra bravas. Entonces, por un lado ese negocio, por otro lado el trapito, por otro lado los turistas. ¿No viste nunca una barra brava, Eduardo, una barra brava pidiendo por un jugador
pidiendo al técnico que ponga un jugador. Y claro, porque les gusta. La Barra Atlanta le pidió 100.000 pesos al plantel. Porque recibe parte del pase, recibe parte del contrato, eso es clarísimo. Lo que dice Pablo es correcto, si vos recorrés, sobre todo en el conurbano y en la ciudad de La Plata también, los municipios encontrás que muchos son empleados municipales y no solamente eso, que tienen taxis, agencias de lotería, restaurantes y puestos de un montón de cuestiones, de feria, de ropa probablemente clandestina, etcétera, etcétera, etcétera. Así se financia. Bueno, respecto a lo que preguntabas vos recién, en River, en la época de José María Aguilar, un sector de la barra brava de River eran empleados del club. Sí, Gonzalo Acro era el piletero a quien terminaron matando en la puerta de un gimnasio, ¿no? ¿Y por qué hay tantas internas? Porque hoy la mayoría de los incidentes es por internas entre las barras de un mismo club. Sí, no se pelean mal los de San Lorenzo con el Huracán porque son socios. Claro. Sí. El problema es que se pelean las mismas hinchadas por el botín. Por la caja. Y no por el botín de los jugadores, sino por esta caja millonaria que hay atrás de los clubes. Y evidentemente no hay lugar para todos, porque esto termina siendo chiquito. Mientras la barra viaja en micro, los líderes viajan en autos 0 kilómetros e importados. Hablamos de internas. Bueno, estas son emboscadas. Mirá. Una salida nocturna de 3 primos. Una pelea que resultó una trampa. Un auto que justo se rompió. Luego tiros. Un crimen. Parecía una riña común, fácil de resolver. Todo estaba grabado en cámaras de seguridad, pero los asesinos resultaron ser poderosos, protegidos. Documentos América presenta la emboscada Barra Brava. Nicolás López tenía 18 años y era peluquero. Recién había abierto su propio local. Aquella madrugada del 19 de marzo de 2016 no tenía planeado salir, pero igual acompañó a su primo y a su hermano a un boliche de Lanús. Mi hermano estaba acostado, el otro día trabajaba él. Y bueno, se levantó y nos quiso llevar, no sé cómo pasó que él también fue ahí. Ah, sé que terminó siendo casi... Sí, no sé si fue el maldito destino que estaba premeditado a que tenía que pasar ese día. En el boliche hubo una pelea adentro del boliche con mi sobrino. A la salida del boliche, esta persona que alquilaba el boliche, porque no es el dueño, arma como una emboscada de 9 personas. Las cámaras de seguridad muestran claramente cómo se preparó el ataque. Un grupo de hombres espera en la puerta del boliche clase. Buscan piedras. Se sacan las cadenas. Entre ellos está Emanuel Ortiz, alias Emma, uno de los principales sospechosos de matar a Nicolás. En escena aparece Santiago Vélez, alias El Gorila, miembro de la 12. Parece dar directivas. Del local sale Nicolás y lo abraza Maximiliano Areco, alias El Chino, quien habría sido responsable del evento. También salen Iván, el primo de Nicolás. El gorila se acerca, lo trata como un amigo, pero es una emboscada. Un hombre lo ataca con una patada voladora y un botellazo. Nicolás intenta defender a su primo y el chino Areco lo aparta. A Iván le siguen pegando. Llega la policía y lo único que hace es dispersar a la patota, pero no se trataba de una patota cualquiera. Yo como mamá investigué y fui buscando por Facebook los nombres y ahí me doy cuenta que son de la Barra de Boca. Son de una facción importante que hay acá en la zona de Lomas. Sí. Ellos están metidos en la mafia de la salada, son gente pesada, hay droga también metida en el medio. Miedo no les tengo y voy a seguir porque la muerte de mi hijo fue injusta. Uno de los participantes de la emboscada es el gorila Vélez. Según un informe judicial al que accedió Documentos América, el gorila sería muy allegado a Rafael Diceo, el jefe de la 12. ¿Habría barra bravas vinculados también a lo que era por lo menos asistir a este boliche? Había como un rum rum de que tenía que ver con algunos barra bravas
con el encargado del boliche siempre había problemas, no aceptaba las clausuras, sacaba las fajas. Los inspectores alguna vez inclusive tuvieron que salir corriendo porque los querían fajar. Siempre muy difícil el ambiente, ¿no? Cuando subimos al auto, que mi primo le decía llévame al hospital, agarramos un pozo. ¿Qué hace? Rompe la rueda. Bueno, cambia la rueda, todo, y seguimos. Hicimos 2 cuadras más, era el destino, se rompe el embrague. Así que el auto... ¿Un auto nuevo? Claro. Nicolás, su hermano y su primo quedan a pie. Mientras caminan, los persigue un auto blanco. Esta secuencia también quedó registrada en las cámaras de seguridad del municipio de Lanús. En Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña, el coche blanco dobla y empiezan los disparos. Los 3 jóvenes escapan, pero Nicolás, herido, se desploma. Tu sobrino, que fue otra de las víctimas, sin llegar al extremo de Nicolás, de perder la vida, pero él sí pudo verlos y saber quiénes estaban adentro de ese auto. Sí, él vio que el que tiraba, el que disparaba era Manuel Ortiz. Él lo vio. Él lo vio. Y él lo dijo de un principio. ¿Cuándo te das cuenta que Nico había recibido los impactos? Porque él habló. La última palabra que dijo me dio en el pecho, me dijo. Y él, es más, él se da vuelta y me mira a ver si me pegó a mí. Porque yo tenía un impacto, pero en la remera. Tiraron a matarlos. Está más que claro que nos tiraron a matar. Las cámaras grabaron todo, pero no se pudo identificar al coche de los asesinos. La muerte de Nicolás es investigada en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La fiscal a cargo es María Lorena González, de la UFI 14. En la causa judicial hay elementos que vinculan a quienes estaban en el boliche con el auto blanco desde donde se realizaron los disparos. También hay pruebas que quienes regenteaban ese lugar pertenecen a la facción de la Barra Brava de Boca de Lomas de Zamora. Violentos dentro de la cancha, violentos afuera. Así emboscan y matan los Barra Brava. Es la primera vez que enfrento la tumba de mi hijo porque nunca vine y miré, siempre cerré los ojos y siempre me lo imaginé volver de vuelta a casa. ¿Vos crees que esta agresión que recibió aquí la tumba de Nicolás es parte de las amenazas que ustedes reciben? Sí, porque yo subí un video a las redes sociales, a mi Facebook. A los 2 días la tumba de mi hijo aparece rota. Le rompen el vidrio y le sacan 2 tijeras. Nada más que eso, y tenía varias pertenencias y no le tocan más nada que eso. No puedo mirar esto, es muy triste. Nico no se lo merecía. Yo creo que ninguno se merece, ninguno. Nadie se merece la muerte. No les interesa nada, ¿eh? Si te quedás con el testimonio de la mamá de Nicolás, te das cuenta que van por todo. Yo no sé si serán 10, 15, 20, 100, 200. ¿Cuántos son los barras verdaderamente violentos o que se llevan arrastrados al resto? El tema es que hoy ya no son violentos dentro de la cancha, porque saben que le ponen la admisión. Lógico. Entonces uno los llama a los inadaptados de siempre y en realidad son los más adaptados a un sistema corrupto. Hoy las barras no se pelean, se ganan en los escritorios. Después sí se van a pelear a la puerta de los boliches y pasan estas cosas. De hecho hay 318 muertos en la historia del fútbol argentino, muchos de ellos incluso en los propios clubes. Digo, el caso de Racing es el más resonante. A Nicolás Pacheco lo matan en la pileta de Racing. La barra de Racing estaba comiendo un asado. Exactamente. Entonces, es decir, historias como la mamá de Nicolás. 318. Claro, en el caso de Nicolás. Y no pasa nada. Es más, se tienen que poner la investigación al hombro. Porque viste como contaba que subió un video a Facebook y a partir de ahí. O sea. Bueno, a Diego Bogado lo mataron en la herrería de Vélez y nadie sabe absolutamente nada. Y como es una familia de bajos recursos, nadie lo ayuda. Entonces, hasta ahora ese caso está impune.
En el caso de Nicolás Pacheco, los considerados responsables en el juicio oral y público están condenados a prisión perpetua y están en libertad. Como no está firme todavía, estuvieron en libertad durante todo el proceso, fueron condenados a la pena máxima que establece el Código Penal y están libres. Dame el circuito, Pablo. O sea, están los barras. ¿Quiénes más? ¿Dirigentes? Yo creo que vienen los jueces, los fiscales, esto que decíamos. O sea, jueces, fiscales. De que los fiscales levantan un teléfono y dice, haceme socio a mis 2 pibes, es completamente real. Sí. Después vienen los dirigentes políticos, porque los necesitan para las marchas, para los actos, por esto que decíamos, las dependencias municipales, donde hay muchísimos barras que sirven como fuerza de choque, que no van a trabajar, pero que igualmente cobran un sueldo. ¿Y qué experiencias de algún, por ejemplo, municipio que haya querido desbaratar esto? Yo no consigo. Tener que contar con... Es una gran pregunta. Está muy romántico. No, yo estoy está demasiado romántico. La respuesta no lo sé. No hablemos del tema. Es decir, si no me pongo romántico, no me pongo a pensar si alguien tiene un verdadero interés de sacar del juego a los barras, y bueno, sigamos así, que cada vez sean más. Estamos hablando del deporte más importante de la República Argentina. Creo que es donde se reflejan todas nuestras miserias sociales. O sea, más allá de querer arreglar lo que pasa con las barras, creo que es del fútbol eso. Tenemos problemas sociales que se reflejan en el principal deporte que... Es que el día que el fútbol no exista más, se van a ir a matar al básquet. De hecho, existen la barra de básquet, existen los aprietes de básquet. La barra de Chicago fue a alentar a un equipo de polo porque compartía los colores y obviamente fue por plata, no es que fue porque le gusta el polo. Entonces, hoy el fútbol es el tema preponderante en la mesa de los argentinos. En el fútbol, los chiquitos, los padres. En el futsal hubo muertos también. Entonces esto, lamentablemente, es un tema social. Es una cuestión cultural. Se muestra claramente. La industria de los barras. Hace poco Estudiantes de La Plata jugó ante Atlético Nacional de Medellín en Colombia por la Copa Libertadores, en la cual quedó eliminado en primera fase, y un sector de la barra de Estudiantes que comandan los hermanos Tobar, fíjense con quién estuvo en Medellín. ¿Sabés quién es el que está con el puño cerrado? Popeye. Popeye fue el sicario y el segundo de la organización criminal más importante de narcotráfico de Pablo Escobar Gaviria, ni más ni menos. Mirá, ahí lo tenés, a Popeye. Bueno, Pablo conoce muy bien esta historia, ¿o no? ¿También? Sí, Popeye tiene cerca de 3.000 muertes, o sea, 300 asesinatos suyos y participó en otras 3.000 muertes. Yo no sé cómo, pero está libre y bueno, la gente. Yo tuve la oportunidad de ver este video. Lo ¿Sabés que fue a en visitar? En este video dice que los banca y que les enseña. Vos fíjate lo que es, le transmite liderazgo. Popeye a le habla de la sociedad, porque la barra de Estudiantes llama a los leales y él le habla de ser leales. Hay que ser leales a un líder, le dice Popeye. Fíjate el nivel de lealtad de Popeye. Popeye mató a su propia pareja por orden de Pablo Escobar. Él lo reconoce, él lo cuenta. Popeye mató a su novia porque Pablo Escobar Gaviria le dijo que la matara. Bueno, estuvieron en la tumba de Pablo Escobar y estuvieron dialogando también con Popeye justamente de esta lealtad, algo que uno desde acá obviamente que no comprende, pero Popeye en su momento le dio el recibimiento a Rescaldani armado desde la tumba de Pablo Escobar, un jugador que fue a desempeñarse Atlético Nacional de Medellín. Realmente una locura. ¿Y del ascenso? Yo creo que el ascenso cada vez se parece más a lo que es primera porque el negocio sigue siendo tan grande como es el de primera. Saco a los 5 clubes más importantes del país. Después el resto, digo, la hinchada de Chacarita tiene un escudo justicialista, la de Nueva Chicago dice Los Perales y tiene el escudo justicialista también, entonces están muy metidos con la política. La hinchada de Almirante Brown, la hinchada de Morón, hasta hace poquitas horas había una persona que había sido secuestrada por una bandera. Entonces secuestran los de Morón a un hincha de Almirante Brown porque la hinchada de Almirante Brown le había robado cuando sale campeón Morón una bandera. Entonces a cambio era me devolvés la bandera y yo te suelto a esta persona. La gente de Temperley con la de los Andes se robaron banderas entre ellos, o mejor dicho, le regalaron las banderas. Perdieron la tribuna, entonces por despecho, por droga o por plata, la gente de Temperley le entregó las banderas al clásico rival, a los Andes, y hoy no hay una masacre de casualidad, porque sé que desde la política quieren poner 700.000 pesos para que esto no ocurra. Hablamos del custodio de Diceo, ¿les parece? Vamos a ver este informe. ¿Vos por qué estabas preso? Y yo estaba por robo. Era una causa de 4 años, y me comí 11 de regalo. ¿Por? Y por la mala junta, por la droga, por los motines. Y me pusieron como cabecilla de los motines. ¿Y eras? No. Lo único que era que puse un policía al lado. ¿Entendés? En ese momento había mucho alcohol, mucha droga, y no me di cuenta. ¿Qué? Que era un policía. Yo pensé que era un preso. Yo lo puse en la cornisa.
pusiste un policía en la cornisa de Devoto. Sí, pítase de vuelta que está ahí arriba. La leyenda dice que manejabas Devoto. Así dice. ¿Y? Y era. Porque tengo respeto. ¿Entendés? ¿Cómo te ganaste el respeto? Sí, ganándomelo como se lo gana uno. En todos lados. Bueno, una cárcel no es todos lados. Defendía al preso. Y me peleaba con la policía todos los días, todos los días, todos los días. Y me despertaba y me tiraron dentro de una celda, le rompía la puerta y salía y seguía peleando. ¿Me entendés? Por mis cosas. Por el derecho del preso. Y un día me quebraron los dos brazos. ¿Cómo? Y tanto palo que me dieron. ¿En la cárcel? Sí, en el 6. Ahora, estabas loco, vos te peleabas solo contra los otros que tenían palos y armas, contra los guardias. Y todos los penales que tuve me rompieron todo. Los brazos, me pegaban 4 veces por día. ¿Cómo te pegaban 4 veces por día? Y en los reencuentros, en el penal del Chaco, te pegaban 4 veces por día. O sea, vos sabías que ya te iban a pegar 4 veces por día. Me sacaron las zapatillas a palazo. ¿Cómo? A palazo me sacaron zapatillas. Ah, es un milagro que haya salido más o menos sano de ahí. La verdad que se lo agradezco a Dios, no sé a quién se lo tengo que agradecer. Muy bien. Lo presentamos de esta manera, como el custodio de Diceo, porque él mismo, ¿no?, asume haber sido custodio de él. Sí, en su momento fue el custodio de Diceo, hoy están enfrentados, el uruguayo Richard prácticamente ya no está en la cancha, sí, es cierto que era una persona de las más peligrosas del penal, era el capo de la cárcel, más allá de lo que era como barra brava, incluso hoy está en silla de ruedas por un tiroteo que hubo con la barra de Boca en el boliche Cocodrilo, quedó en silla de ruedas. Igualmente esto de ninguna manera le impide pasar cocaína a Uruguay, porque también tuvo una causa por pasar cocaína a Uruguay. Entonces, esta gente, bueno, en su momento, yo no sé si fue custodio de Diceo, sí estaba dentro de lo que era la barra de Boca, pintaba en el lenguaje de ellos para ser un hombre importante en la tribuna. Hoy con Diceo no está. Dejo el romanticismo del cual me acusa. No te acusé de nada, fue una observación. Viene la Copa del Mundo de Rusia. ¿Cuántos viajan? ¿100, 200, 500, 1000? Sí, primero tiene que viajar la selección, pero por lo pronto... Bien, mirá. Estuvo muy bien, bueno, Pablo, estuvo muy bien, estuvo perfecto, claro. Pero mantuve el optimismo, ¿no? Primero la selección. Sí. Suponiendo que el equipo de Sampaoli va a viajar, Bebote Álvarez ya se puso en contacto con los rusos para matar a los hooligans, a ese nivel. A ese nivel. Pero quieren asociarse a los rusos para matar a los hooligans. Sí, porque Bebote Álvarez en la barra independiente tiene una escuela de barras. Entonces trae a venezolanos, trae a colombianos, trae a gente de Nacional de Montevideo ¿cuál es el negocio, entre comillas, de ir a matar hooligans? Es el viejo negocio de siempre, como en el Mundial 86. O sea, estaba demostrar enfrentado. fortaleza. Exacto. Y aparte, el Mundial es en Rusia. Entonces, lo que buscan es aliarse. Locales. Hubo un congreso de barras en Turquía hace muy poquito tiempo, donde Bebote Álvarez fue a representar a Argentina y esta vieja Hinchadas Unidas Argentinas, lo que había sido la organización kirchnerista, exactamente, que viajaron a Sudáfrica, después se disuelven para viajar a Brasil. Yo no sé si van a viajar juntos o no, pero Bebote Álvarez levantó el teléfono y estuvo con los rusos ya planeando lo que va a ser la estadía justamente en Rusia, si es que Argentina clasifica. Y lo que ellos decían es, bueno, nos vamos a enfrentar todos juntos a los hooligans ingleses. ¿Están enterados los hooligans? Quiero creer que sí, porque hoy con las redes sociales todo el mundo está enterado. ¿Cómo habló de todo. Bebote en ruso con los hinchas del Zenit con un traductor. Con un traductor. Que lo pagan a medias. No sé, el dinero ese no sé de dónde salió. Digo, porque pero sí sé que hubo un traductor en Turquía en este congreso de barras, porque había barra bravas de todos los países del mundo y se ve que necesitaban más de un traductor. Carroza no me responde la pregunta igual, ¿no? ¿Cuántos barras viajan? Hoy no sé, porque aparte Rusia no es Brasil. A Brasil viajaron todos. A Sudáfrica viajaron gracias al gobierno. Esperemos que el gobierno en este caso no los mande al Mundial. Si tiene que viajar 1 o 2 por club, y estamos hablando que van a viajar 400 barra bravas. Ritondo, el ministro de Seguridad, es dirigente de Independiente, así que a Bebote lo debe conocer, le puede decir, puede hacer algo para que no viaje, digamos. O desbaratar el plan. O desbaratar el plan, claro. ¿Vas a Rusia? No creo. No me gusta viajar así cuando hay mucha gente y tampoco, seguramente, no he viajado nunca, ni es mi sueño, no, tampoco. ¿Cubrís el Mundial, Pablo? Sí. ¿Cubrís Rusia? Es una buena pregunta. Hoy te vas a pasillo, ¿eh? Es una buena pregunta. Bueno, muy bien, bueno, muy bien. Ojalá pueda cubrir el Mundial de Rusia, sería un placer. ¿Esteban? No, si va a clasificar a la selección. Yo no sé si lo escucho a Juan Enrique, la economía está... Te pregunto si viajás, ¿no? Si yo lo escucho todos los días a Juan Enrique, la economía está para atrás, no voy a tener un peso. ¿No la ves clasificada la selección? Acá gana bien. No, de acá del menos tengo un mango. A ver, yo no la veo en repechaje la selección.
¿Vos sí? No sé si en repechaje, se supone que igualmente el repechaje lo debería pasar. Uno entiende que esta selección, con toda la figura del mundo, con Papúa y Nueva Guinea vamos a jugar. Alguna manito le van a tener que dar también para tenerlo a Messi en el Mundial. Yo soy optimista que Argentina va a clasificar. Aparte, Sampaoli te descoloca, ¿no? Porque te pone un 1-2, esos dibujos raros. Bueno, 1-2. pero prefiero 2 defensores de Sampaoli y no los 7 de Bausa. En ese sentido soy optimista. ¿Qué es de la vida de Bausa? Y estaba dirigiendo Emiratos Árabes, por ahora no clasificaba al Mundial. No sabía qué iba a hacer después de salir campeón del mundo. Es cierto que llegó con una selección que estaba prácticamente afuera. ¿No? Estaba Tenía que ser un milagro. estaba complicado. Él decía, no sé qué iba a hacer después de salir campeón del mundo. Bueno, con Argentina ya no pudo. Sí. Veremos si puede por lo menos clasificar con Emiratos Árabes. Bueno, hoy iniciamos la cruzada numeral por un carroza en el Mundial. Ahí está, exactamente, lo bancamos. Pablo, gracias por haber venido. No, por favor, un placer. Un gusto. A todo el equipo. Esto fue tercera posición. Mañana regresamos al término de Jorge Rial a las 10 de la noche. Que lo pasen bien. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.